Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13. Los separatistas se han empeñado en meter a Cataluña en un bucle inane. El independentismo ha condenado a los catalanes a vivir instalados en el día de la marmota. La decisión de aplazar la sesión de investidura hoy no resuelve ni en fondo ni en forma la situación mientras Puigdemont siga siendo el candidato a investir. Esta noche, por cierto, desde Bruselas ha insistido que no hay más candidato que él, ni otra combinación aritmética posible. Él y nadie más que él. No hay otro candidato, aunque sea imposible su investidura. El presidente del Parlamento, que ha recogido velas esta mañana, bien tempranito, para evitar quizá hacer ese caminito de extremera, decía que ni la vicepresidenta del Gobierno ni el Tribunal Constitucional van a decidir quién va a ser el presidente de la Generalitat, insistiendo también en la candidatura del propio Puigdemont. Vean. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. No proposaré cap altre candidat a la investidura. El president Carles Puigdemont té tota la legitimitat. Efectivamente, ni Soraya, como ha dicho Torrent, ni el Tribunal Constitucional van a decidirlo. Pero Torrent también tiene muy clarito que quien no va a ser presidente es Puigdemont, por más que lo digan ellos e insistan en ello. ¿Y a partir de ahora qué? Esa pregunta es la que podemos hacernos. No lo saben ni ellos mismos seguramente. Mientras los separatistas no elijan a otro candidato, el tiempo va a seguir corriendo hacia ninguna parte. ¿Acabará esto en la repetición de las elecciones? Cualquiera sabe. Lo que sí empezamos a intuir es la tensión y la violencia que hoy ha vuelto a la calle después de ver cómo unos cientos de manifestantes de las CUP y de los denominados Comités de Defensa de la República se han enfrentado a los Mossos de Escuadra mientras intentaban llegar al edificio del Parlamento, al que han asediado y continúan asediando. Muchos diputados de Ciudadanos, especialmente también del PSC, alguno del PP, han tenido que salir escoltados por los Mossos cuando han abandonado ese edificio mientras eran insultados por los manifestantes. Les han llamado chusma. Tensión e incidentes a las puertas del Parlamento catalán, que continúa a esta hora con una acampada de radicales y separatistas y antisistema. Al menos eso es lo que estaba previsto. Marco Chiesa, Barcelona, cuéntanos la última hora. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Ahora mismo unas 100 personas están acampadas frente a las puertas del Parlamento. Protestan por la decisión de aplazar el pleno. Ha sido una jornada de muchísima tensión. Los independentistas han roto el cordón policial para poder acceder a este parque de la Ciudadela, que normalmente está cerrado. Ha habido cargas policiales que han terminado con 3 heridos y con 10 Mossos contusionados, y lo que parecía que iba a ser una manifestación pacífica se ha acabado convirtiendo en un asedio al Parlamento. De hecho, esa era la intención de los independentistas más radicales: ocupar el Parlamento de Cataluña en una tensa jornada que de momento se prevé que va a ser una noche larga aquí en este parque de la Ciudadela. Después, Antonio, os damos todos los detalles de esta jornada aquí desde el parque de la Ciudadela. Muy bien, gracias. Gracias, Marco Chiesa. Bueno, ya ven ustedes, unas 100 personas son las que han decidido acampar ahí en las inmediaciones del Parlamento, frente al Parlamento de Cataluña. Parece que son gente ligada a la CUP, a ese partido antisistema, y también a los llamados Comités de Defensa de la República. De la República que no existe, pero ahí están ellos. Y mientras tanto, ¿qué hace Puigdemont? Pues, además de decir que él es el único candidato y que no hay más alternativa que él sigue meciendo a la cuna desde ese retiro confortable de Bélgica o de Bruselas, donde, por cierto, al parecer muy indignado, no le ha cogido el teléfono hoy al presidente del Parlamento, a Torrent, que le ha llamado varias veces para comunicarle precisamente el aplazamiento del pleno. Así que, en fin, hoy hablaremos de la situación de parálisis política e institucional que de nuevo están sometiendo a Cataluña a los separatistas, mientras se descontrola, o se ha descontrolado esta tarde ya, la calle otra vez, y hablaremos también de los plazos, que ahí está la convocatoria de nuevas elecciones si antes, insistimos, no se inviste a algún candidato que no sea Puigdemont, porque este es el candidato imposible. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues para hablar de este tema vamos a tener en el plató a Manuel Fernández Fontecha. Él es letrado de las Cortes y también lo ha sido del Tribunal Constitucional. Con él vamos a analizar esos 16 folios del auto que ha emitido esta tarde este tribunal, en el que tumba de pleno todas las alegaciones emitidas por Puigdemont para poder ser investido presidente de la Generalitat. Y es que recordemos que fue el propio Puigdemont quien presentó un recurso contra esas medidas cautelares emitidas el pasado sábado por este Tribunal Constitucional. Las tachó de improcedentes y de que iban en contra de la separación de poderes. Así que esta noche nos vamos a preguntar cuáles han sido esos argumentos dados por el Tribunal Constitucional para tumbar de pleno este recurso. No se lo pierdan, se lo contamos en solo unos minutos.
Gracias, Susana. Hasta luego. Más temas que también esta noche ofreceremos en el Cascabel, como por ejemplo ese acto simbólico importante, trascendente también, que se ha vivido hoy en el Palacio Real, algo así como la puesta de largo para la carrera oficial a la sucesión de la princesa Leonor. Vean. Me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro. Tu familia estará siempre a tu lado. Leonor se estrena como princesa de la mano de su padre, el rey Felipe VI. Protagoniza su primer acto oficial y recibe el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la corona. Te guiarás permanentemente por la Constitución. Repasamos los mejores momentos del debut de la princesa de Asturias esta noche en el Cascabel. Felicidades, Leonor. Su primer acto oficial, sin duda. La veremos sin duda también este año, hablando ya en los premios Princesa de Asturias seguramente. ¿Qué barómetro nos planteas hoy, Lucía Núñez? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues el aplazamiento del Pleno por parte de Roger Torrent ha descolocado a los independentistas. Tanto Junts per Catalunya como la CUP han asegurado que desconocían los planes de Torrent. Por lo tanto, en el barómetro de hoy les preguntamos si creen que la suspensión de la investidura ha dividido a los independentistas. Si creen que sí, deben de marcar el 905-855-001 y si por el contrario creen que no les ha dividido, debe de llamar al 905-855-002. Esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también los comentarios en nuestra página oficial de Twitter, siempre seguido del hashtag del programa. Hoy, al ser 30 de enero, es #elcascabel30e. Pues vamos con las claves del día. Las claves del día que arrancan en lo último que hemos conocido sobre Puigdemont desde Bruselas. Como Joe Rigoli. ¿Te acuerdas de Joe Rigoli? Hombre, José Luis. Sí, tiene un paralelismo bastante, sí, señor, tiene un paralelismo argentino, si no recuerdo mal, afincado en España durante muchos años. Decía, yo sigo, ¿no? Sí. Yo sigo, pues eso dice Puigdemont, que él sigue, que no hay más candidato que él. Luego está lo de la Linde también. O la nada, o el desastre. Lo último que sabemos de Puigdemont es que ha dado plantón a ese partido de ultraderecha flamenco que le había invitado a un acto, además convocado ex profeso para él en Lovaina. No ha acudido, el expresidente prófugo de la justicia no ha acudido a ese acto en Lovaina, pero sí que ha publicado en sus redes sociales ese mensaje, ese vídeo de apenas 7 minutos en el que lo fundamental es eso. Insiste en mantener la presión al Parlamento catalán para ser él el único candidato posible, dice Puigdemont, el elegido como el protagonista de un posible futuro pleno de investidura. Eso sí, acto seguido dice que respeta la decisión del presidente del Parlamento de aplazar esa convocatoria de pleno de investidura, que respeta la decisión de Torrent, aunque, como explicabas, no le coge el teléfono. Benvolguts compatriotes. No hi ha cap altra combinació aritmètica possible. Lamentablement, però, el ple no s'ha celebrat. El president del Parlament ha optat per un altre camí i la seva decisió l'hem de respectar. Tiene carita de cabreo. Está hoy, además de indignado, cabreado. Y bueno, el día ha comenzado precisamente cuando le han comunicado, lo ha conocido a través de los medios, que se aplazaba el pleno, que no le iban a investir, porque ya estaba preparado, ¿no?, para leer por ahí un discurso de investidura a través de un plasma, ¿no? Bueno, incluso algunos de esos fragmentos se han llegado a leer en la sesión que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento catalán, donde el PDeCAT ha llegado a suplicar que se mantuviera el pleno de investidura. Pero lo cierto es que, como apuntabas, esa es la sesión a la que nos referimos, como apuntabas, esa decisión del presidente de la Cámara de aplazar sine die el pleno de investidura ha provocado un cisma entre las filas independentistas. Ahí lo vamos a ver. La decisión de aplazar el debate provoca ese cisma en el independentismo, en concreto entre quiénes son quienes están peleados según ese titular del Mundo. Pues evidentemente, incluso lo venimos contando aquí en los últimos días, dentro del propio PDeCAT hay algunos que no están dispuestos a mantener hasta el final la candidatura de Puigdemont, pero especialmente es en las filas de Esquerra Republicana donde, de una manera sotoboche todavía, están pidiendo que aparezca un nuevo candidato, que esa es otra de las posibilidades que quedan en el horizonte y que luego vamos a tratar de analizar. El propio Junqueras ha escrito en ese contexto en el que había mucha presión dentro del independentismo contra el presidente de la Cámara, ha escrito este tuit desde la prisión en el que quiere agradecer al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, por garantizar, dice, los derechos de todos los diputados elegidos democráticamente. Y le dice también gracias
Asturias por su compromiso en la defensa de Cataluña, de la democracia y de la recuperación de las instituciones. Y es que es verdad que todas las miradas hoy han estado puestas en Roger Torrent porque sobre él iban a recaer incluso las posibles responsabilidades penales si después del argumento del Tribunal Constitucional continuaba con ese pleno de investidura con Puigdemont como el único candidato. Antes incluso de que se suspendiera, Rajoy también le avisaba al presidente del Parlamento de Cataluña. El presidente del Parlamento, sin duda alguna, incurriría en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y también todos aquellos que apoyaran su decisión en el supuesto que fuera contraria a lo que dice el Tribunal Constitucional, que ya digo, espero y deseo que no sea así, porque creo que en Cataluña hay que recuperar ya la normalidad institucional, social y económica. Pues en medio de esta anormalidad institucional, hoy pasaba prácticamente desapercibido el hecho de que 3 exconsellers de la Generalitat han declarado en el Supremo, ¿no? Han declarado en el Supremo y han declarado ante el juez Pablo Llarena, que es quien está llevando a cabo la instrucción por ese presunto delito de rebelión en la organización del proceso. Ellos los tres consejeros, Jané, Munté y Ruiz, hay que recordar que dejaron el gobierno en el mes de julio y que lo hicieron ya en su momento, que lo hacían por oponerse al pleno o al proceso de independencia que iba a derivar en ese pretendido referéndum del 1 de octubre. Ellos abandonaron el gobierno en el mes de julio y hoy el juez Pablo Llarena ha querido escucharles como testigos para conocer más detalles de ese proceso y por tanto buscar también más posibles pruebas de ese presunto delito de rebelión que pudieron cometer algunos de los consejeros que están, por ejemplo, encarcelados o los prófugos de la justicia. Pues será interesante, efectivamente, escuchar a estos exconsejeros que dimitieron precisamente en su día porque no querían seguir adelante en esa huida hacia un abismo como la que condujo Puigdemont a los suyos. Y parece claro que la aplicación del 155 por lo menos ha obrado positivamente para que la situación económica haya mejorado en Cataluña también, ¿no? O que al menos se haya normalizado un poco. No haya empeorado. Sabes que las previsiones también incluso de algunos organismos internacionales habían puesto en tela de juicio el crecimiento de la economía española, que habían incluso rebajado las previsiones de crecimiento para la economía española. Parece que eso se ha frenado con la aplicación del 155, que de momento, por supuesto, claro, va a seguir vigente. Hay que recordar que el artículo 155 permanecerá vigente en Cataluña hasta que haya un nuevo gobierno autonómico, cosa que con lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña se va a dilatar todavía un poco más en el tiempo. Insisto, ese es el titular que veíamos, refrendado también por las palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Todo esto a pesar pues, de lo que hemos vivido en Cataluña, del desafío de Cataluña, que como ustedes conocen, ha supuesto lo que ha supuesto en términos económicos en Cataluña y algo en el conjunto de España, pero que aún así no ha conseguido frenar el crecimiento de la economía española. Mientras sucedían los acontecimientos políticos en Cataluña, aquí en el Palacio Real de Madrid, había cierto interés y bastante expectación también por conocer cómo se iba a comportar en su primer acto oficial la princesa Leonor. El día en que su padre, por cierto, ha cumplido 50 años. Eso es, ha cumplido 50 años y le ha impuesto a su hija el Toisón de Oro, que es la más alta distinción de la Casa Real. De hecho, es la primera persona a la que el rey Felipe VI le impone el Toisón de Oro. Ha sido un acto breve, apenas 15-20 minutos, muy simbólico, cargado de emociones y en el que efectivamente todas las miradas han estado puestas en la princesa Leonor, a la que su padre, a la que el rey Felipe VI le ha dejado claro que no era un regalo el Toisón de Oro, sino que conlleva responsabilidades. Y también le ha pedido, entre otras cosas, que siempre se deje guiar por la Constitución española. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles. Como decías, es el primer acto de la gran puesta en escena de la princesa Leonor, que tiene ahora 12 años. Hay quienes hoy recordaban que el primer discurso público del rey Felipe VI tuvo lugar en los premios Príncipe de Asturias cuando él tenía 13 años. Es decir, que podríamos estar efectivamente en vísperas de poder escuchar ese primer discurso oficial de la princesa de Asturias. Pero también decías, hoy es el 50 cumpleaños del rey Felipe VI, que ha recibido multitud de felicitaciones
desde Gabón. Ha querido hacerlo, por ejemplo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Majestad, en vuestro 50 cumpleaños, muchas felicidades y muchas gracias por tanto trabajo por nuestro país, por representarnos también, por ser símbolo de la unión de todos los españoles. Los que siguen de cerca las noticias de la Casa Real Española han reparado en el vestido de la princesa Leonor y en el color de ese vestido. Si algún día sucede a su padre, que será así, sin duda alguna, dentro de muchos, muchos años, probablemente sea ese el color que elija la princesa Leonor. Se decía hoy, ese sería el color de su reinado. O sea que reparar en ese detalle, turquesa, en ese ¿no? azul, efectivamente. Azul turquesa, ese o azul. alguien que me ayude con las tonalidades. Claro. Es azul real. Azul real. Ah, ¿no? es azul real. Pues tiene Ese entonces sería toda su explicación, claro. No, sí, es un detalle en el que han reparado algunos de los colegas que siguen de cerca todo lo que se mueve en la Casa Real. Bueno, insólita, así ha calificado el embajador de España, el embajador de España en Venezuela, que ya lo tenemos aquí, en Madrid, expulsado, como sabéis, por el régimen de Maduro, y él ha calificado de insólita esa expulsión. No la comparte, por supuesto, y tampoco la entiende. Es que ya está en España, el que fue el embajador de nuestro país en Venezuela, que, como bien apuntabas, fue incluso declarado persona no grata por el régimen de Maduro. Ha vuelto a España y ha hecho declaraciones en las que evidentemente ha lamentado la situación que vive en ese país. Ha insistido en que, aunque ya no pueda seguir ejerciendo desde Venezuela, va a seguir trabajando desde España por ese país, y además de calificar de insólito lo que está ocurriendo allí, también ha reconocido que va a tardar mucho tiempo en poder solucionarse la situación que vive Venezuela. ¿La decisión de Maduro es una decisión caprichosa? Bueno, por lo menos es insólita, ¿no? Es decir, si es caprichoso o no, pues no me corresponde a mí valorarlo, ¿no? En todo caso es injustificada. Esperemos que se pueda restablecer de alguna forma la relación. Seguro que va a tardar. Hoy hemos conocido, por cierto, la comprensión y también la compasión de la madre de Diana Quer con los padres, especialmente la madre del verdugo de su hija, del Chicle. Del asesino confeso. Lo ha hecho en una carta conmovedora. Si te parece, podemos repasar algunos de sus párrafos de esa carta que ha escrito la madre de Diana Quer. Dice, estará en mis oraciones porque así lo siento. Este individuo, se refiere a la madre del Chicle, este individuo, por él, no solo le ha quitado la vida a Diana y ha destrozado a nuestra familia, también ha destrozado la suya propia, sin importarle, fíjense qué frase, sin importarle que su hija lleve el estigma de por vida de ser la hija del asesino de Diana Quer. Bueno, y hoy, fíjate, hoy, en esta última hora, hemos conocido que el hombre más longevo que habitaba en este planeta nuestro, en la Tierra, lo teníamos aquí en Extremadura, don Francisco Núñez. En la localidad de Bienvenida, 113 años, sí. Falleció anoche y hoy en su localidad, en su pueblo, han guardado silencio y también han decretado un día de luto oficial. Era Francisco, efectivamente, al que hace tan solo unos meses todavía podíamos escuchar, fíjense. Estoy satisfecho de mi alma. Estar con mi gente y mi vida. Yo estoy encantado de verlos a ustedes aquí en mi casa con mi familia. Qué naturaleza y qué genética la de este hombre, sin duda, 113 años. Don Francisco Núñez, pues nada, descanse en paz. Ya les presento a quienes esta noche me acompañan y que analizarán, comentarán lo que el día nos ha dejado, que no es poco. Después les pido el titular. Paco Rosell, buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Después me dices, en fin, opinas qué te ha parecido lo que hemos vivido hoy. Buenas noches también a Ana Samboal. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio San José. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Encantado de saludarte. Igualmente. Y muy buenas noches, Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos de vuelta enseguida y analizamos un poco lo que ha pasado en Cataluña, pero también esto del Palacio Real, que se ha vivido en el Palacio Real, que ha sido muy interesante. Venga. Me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro. Tu familia estará siempre a tu lado. Leonor se estrena como princesa de la mano de su padre, el rey Felipe VI. Protagoniza su primer acto oficial y recibe el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la corona. Te guiarás permanentemente por la Constitución
Repasamos los mejores momentos del debut de la princesa de Asturias esta noche en el Cascabel. Felicidades, Leonor. Bueno, luego hablaremos de ello. Pero antes, a ver, Paco Rosell. Lo último que sabemos es que Puigdemont ha dicho que es el único candidato posible y el único candidato para la presidir la Generalitat. O sea, él no contempla otra posibilidad que no sea la suya. En fin, estamos en esa situación de impasse permanente y no sabemos cómo va a acabar esta historia. Bueno, ha colocado a los ciudadanos ante el dilema o yo el caos. El problema es que él también es el caos. Claro. Esa es una dificultad importante, ¿no?, a la hora de todo ello, ¿no? Estamos instalados en una gran mascarada que se está alimentando por parte del independentismo, pero yo creo que hay que ir a lo concreto, y lo concreto es que la decisión que tomó el sábado pasado el Tribunal Constitucional está produciendo unos efectos demoledores. En 72 horas el Tribunal Constitucional dijo que los diputados que estaban prófugos de la justicia en Bruselas no podían delegar su voto, renunciaron a su voto, que no iba a haber un pleno, una investidura telemática por parte de Puigdemont, no se ha efectuado, y segundo, que si el señor Puigdemont quería presentarse como candidato, tenía antes que comparecer ante el juez y si él lo autorizaba. Evidentemente, después de horas de Twitter diciendo foto de las calles de Barcelona, etcétera, etcétera, se acerca la investidura, pues llegó la investidura el día de autos y no hubo nada, hubo más de lo mismo, que él quiere hacer rehén de su locura, de su despropósito, pues a una institución y arrastrar al desprestigio a una institución como es el Parlamento de Cataluña y colocar en esta situación de ingobernabilidad a Cataluña, que le está pasando un coste altísimo y que veremos a ver si eso es remontable. Es decir, el daño que le está produciendo a las instituciones y a Cataluña en general es tremendo, ¿no? Por tanto, el dilema que presentaba yo al caos es que él claro, precisamente es el caos. Y mientras tanto, Ana Samboal, ¿hay que descartar una repetición de las elecciones? Yo creo que no podemos descartar ahora mismo absolutamente nada. De todas maneras, ¿hasta qué punto Puigdemont es el responsable? Puigdemont es el que podría estar moviendo los hilos, pero ya no tiene poder real para hacerlo. Si es verdad que ha obtenido muchos votos y que tiene ese poder moral, digamos, pero los que mandan son la mesa del Parlamento catalán y los que tienen la mayoría son 3 partidos que están ahí y que pueden prescindir de Puigdemont si quieren. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que son demasiado cobardes y les da mucho miedo. Y también me da la impresión, por lo que hemos visto esta tarde, que la calle se les puede estar yendo de las manos. De momento han logrado controlarlo, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo van a lograr controlarlo? Ahora mismo yo creo que en Cataluña puede pasar cualquier cosa y la fractura en la sociedad catalana, por lo menos una fractura en 2 es evidente. Ya veremos si es en 3, en 4 o en más. Antonio San José, claro, dice Puigdemont, yo soy el único candidato posible. ¿Esto cuánto puede durar? Tendrá que presentar un candidato alternativo. Pues es que, claro, es que no les queda otra. O sea, es que aquí ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues estamos asistiendo a una mascarada absoluta, algo alucinante, lisérgico prácticamente, ¿no? Inédito, que es un desprestigio para las instituciones de Cataluña y que está haciendo un daño tremendo a la economía y a la convivencia también de Cataluña. ¿Qué es lo que ocurre? Que él dice, bueno, yo soy la única posibilidad que existe. No, no es verdad, hay otras posibilidades. Y tendrán que proponer un candidato alternativo, porque él no va a ser presidente. Eso ya lo sabemos. Podemos seguir con el juego mucho tiempo. La pregunta es, ¿quién va a dejar caer a Puigdemont? ¿Lo va a dejar caer el bloque independentista o el Estado? Pero alguien tiene que dejar caer a Puigdemont. Esto es absolutamente ineluctable. Eso es así. ¿Estamos más cerca de unas elecciones? Pues sí, claro, el reloj empieza a correr. Es que el plazo para la investidura es que mañana no va a haber sesión y ya se ha puesto desactivado el reloj. No pueden parar eso hay el reloj. una duda. Hay dudas, eso no está claro. Hay dudas entre no pueden parar el reloj. Sí, hay dudas, pero el reloj no se puede parar. Sí, que los 10 días... Pero hay dudas. Esto, Paco, no es eterno. Y es evidentemente una vez que... No, pero no simplemente por concretar. Es que Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados que se va a conocer mañana si realmente se pone en marcha el reloj de la investidura. Pero luego hablaremos y entonces con un especialista. Pero lo que te dicen los opiniones que yo he escuchado ya esta misma tarde es que no tiene el presidente del Parlamento la potestad de parar el reloj para
que el proceso no siga adelante. Tendremos después a un experto. Por eso lo dirá, ¿no? Letrado. Y luego, ¿qué es? Señor Fernández Fontecha. Yo creo otra cosa más, que esto es serio y va en serio. Es decir, que aquí no ha habido una sola ilegalidad. El señor Torrent no se ha atrevido a conculcar la orden del Tribunal Constitucional. Eso está claro, porque sabe cuál es el destino que le espera. Y que unas elecciones pues están ahora más cerca que antes. Esto es el panorama. Un panorama, por otra parte, absolutamente desolador. Bueno, Carmelo, ¿y se están tan divididos los separatistas como aparentemente cabe deducir o concluir de lo que ha pasado hoy? Me parece que hay cisma y tal. Comentábamos antes, Pérez nos comentaba, dice, el cisma del separatismo por aplazarse la sesión. Yo es que creo que al final, Torrent insiste en que tiene que ser Puigdemont el candidato, el señor Puigdemont insiste en que tiene que ser él, o sea que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya parece que siguen a lo suyo, unidos y revueltos y juntitos. Yo creo, a diferencia de lo que piensas tú, que están más divididos todavía de lo que parece. Sí, no sé. Fíjate lo que te digo, mucho más divididos de lo que parecen. Realmente mantienen, digamos, el mismo discurso sobre el candidato Puigdemont por un digamos, un tic legitimista que mantienen ambos, pero Esquerra Republicana de Cataluña ya no puede estar más harta de Puigdemont. E incluso dentro de su propia formación ya están bastante hartos de Puigdemont. Porque daros cuenta que Puigdemont lo que le está pidiendo a Torrent es: tú permite que yo haga la investidura, sáltate la ley, ponte en riesgo de que te emplumen y vayas a la cárcel para que yo siga comiendo mejillones en la Gran Plaza. Esto es tal cual, esto es así. O sea, él no arriesga nada y eso se percibe en Esquerra Republicana de Cataluña. Eso se percibe y por tanto a mí me parece que sí está implosionando el separatismo y creo que se están abriendo brechas ya difíciles de pegar. Otra cosa es que no se puedan permitir ante su electorado perder la posibilidad de que el independentismo gobierne. Eso es otra historia y que ese pegamento está ahí, pero eso no quiere decir que no estén a cara de perro más que nunca. Y luego una cosa con respecto a los tiempos. Vamos a ver, no hay que olvidar que hay un juez, que es el juez Llarena, que está con un sumario. Cuando termine de incoar ese sumario y decida y tenga que dictar auto de procesamiento, los procesados, al tratarse de delitos mayores, porque el delito de rebelión es un delito mayor, los procesados quedan suspendidos en su función. No pueden ser ni funcionarios públicos ni diputados, por ejemplo. Y si son consejeros, pues, quiere decir que no todo, no el reloj no corre precisamente a favor de digamos de la situación penal del señor Puigdemont, no, para nada. Y entonces a mí no me parece que a ellos les interese convocar unas nuevas elecciones y harán lo posible por evitarlo. Vamos a ver, vamos a ir primero a Barcelona. Marco Chiasa está en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, en la Ciudadela, ¿verdad? En el Parque de la Ciudadela, y había previsto, por lo menos hasta hace un ratito, había unos 100 señores que habían acampado allí y querían quedarse allí para testimoniar su protesta por la no investidura de Puigdemont. Parece ser gente próxima a la CUP, dicen, y también a esos autodenominados comités de defensa de la República. ¿Cómo está la situación ahí, Marco, al cabo de una tarde que ha sido bastante tensa, con incidentes, con enfrentamientos entre algunos cientos, no más, tampoco había allí, unos cientos de manifestantes que se han enfrentado a los Mossos y algunos han conseguido superar la valla, o sea, la verja del Parque de la Ciudadela para entrar en el recinto del Parlamento, con la intención de intentar llegar al edificio. Pero bueno, no ha ido a mayores la cosa. A ver, cuéntanos a esta hora cómo está la situación al cabo de esta jornada. ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, ahora mismo siguen los manifestantes acampados, pero hace unos minutos los Mossos de Escuadra y los manifestantes han llegado a un acuerdo, a una negociación. Si se marchan ahora no serán identificados y si por el contrario deciden quedarse, los Mossos no les aseguran que los vayan a sacar
por la fuerza. Ahora mismo esta gente que pertenece, como bien decías, Antonio, al entorno de la CUP, también de Arran, algunos simpatizantes de la ANC y muchos del Comité de Defensa por la República, están llevando a cabo una asamblea. En principio han votado marcharse, es decir, aceptan ese trato de no ser identificados a cambio de marcharse ahora, pero es posible que algunos de ellos de momento decidan quedarse. Como os decía, estos son los independentistas más radicales, más convencidos. Esto se ha podido ver hoy perfectamente. De hecho, la ANC se ha desvinculado de estas movilizaciones, ha dicho que no tenía nada que ver, y es que yo mismo he podido escuchar como en una de las asambleas que han llevado a cabo esta tarde, asambleas en las que toman decisiones, uno de ellos ha dicho que si alguien estaba dispuesto a entrar al Parlamento a ocuparlo, el Comité de Defensa por la República se iba a ocupar de asegurarse de que eso se pudiera llevar a cabo. Al final, evidentemente, eso no se ha podido hacer. Los Mossos de Escuadra han aplicado cargas policiales. Las consecuencias han sido 3 heridos, 10 Mossos contusionados. Ya os digo que el enfado es muy importante con la decisión que ha tomado Roger Torrent, pero a estas horas de la noche y después de una tarde muy tensa en la que los diputados de Ciudadanos, como explicabais, han salido de las puertas del Parlamento, que están a unos 10 metros de donde se encuentran ahora los independentistas, han salido escoltados los diputados de Ciudadanos y perseguidos por estos manifestantes con insultos de fascistas fuera del Parlamento. Sois chusma, literalmente. A estas horas de la noche la cosa está más tranquila y es posible, ya os digo, que acepten este trato con los Mossos de Escuadra y abandonen este parque de la Ciutadela. Bueno, estaremos nuevamente contigo. Bueno, pues ya habéis visto, saliendo los diputados, sobre todo los de Ciudadanos, escoltados y tildándoles de chusma. Bueno, pero qué falta de respeto. Eso es la democracia, señores. La democracia, es respetar a los electos. Digo que lo del Comité de Defensa de la República suena a bolivariano. Sí, totalmente. Bolivariano es que suene, es que es entre bolivariano y cubano. Es eso, ¿no? No es que suene, es que es eso. Es que estaban dispuestos a ocupar el Parlamento. Sí, pero estaréis conmigo. Oye, déjame que tenemos perdónenme, vamos a ir también a Bruselas rápidamente para conocer precisamente esas declaraciones de Puigdemont. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Declaraciones. Lo único que ha hecho el señor Puigdemont es estar muy apartadito, muy discreto durante el día. Parece que muy indignado, muy cabreado también, porque el pleno no se ha producido, no se ha realizado. No ha atendido, por cierto, según parece, las llamadas que le ha hecho el presidente del Parlamento, hasta 5 concretamente, y esta noche ha salido con ese vídeo, esas declaraciones que dice que el único candidato a investir es él y nadie más, y que él sigue siendo el único posible candidato y presidente de la Generalitat. Cuéntanos. Sí, Antonio, en un mensaje institucional, como él ha dicho, en el que ha dejado muchos titulares. Yo he recogido aquí 3, los más interesantes que me han parecido. Aquí no hay otro candidato ni otra combinación aritmética posible, ha dicho Carles Puigdemont. También ha insistido que la democracia ni se aplaza ni se suspende. Además, aceptar lo que se dicte desde Madrid, insiste el expresidente de la Generalitat de Cataluña, sería hipotecar para siempre los resultados electorales. Para terminar, también ha pedido una vez más unidad al independentismo catalán. Si te parece, Antonio, vamos a escuchar las declaraciones de hace unos minutos de Carles Puigdemont. No hi ha cap altre candidat possible ni cap altra combinació aritmètica possible. Lamentablement, però, el ple no s'ha celebrat. El president del Parlament ha optat per un altre camí i la seva decisió l'hem de respectar. Un mensaje que es muy interesante en esta ocasión, Antonio, porque si te fijas, ha utilizado un fondo oscuro, un fondo negro. Una vez más, Carles Puigdemont está tratando de jugar al despiste, porque de esta manera intenta evitar que se conozca ahora mismo el paradero del expresidente de la Generalitat, algo que no ha ocurrido en el resto de mensajes que ha emitido en estas mismas condiciones desde el pasado 30 de octubre cuando llegó a Bélgica. Lo ha hecho en parques, identificaban que eran parques de Bélgica, lo ha hecho en habitaciones de hotel, donde también se identificaba que eran habitaciones de hotel, y en esta ocasión por primera vez utiliza un fondo negro, un fondo en el que nadie sabe dónde se encuentra. Vuelve a jugar al despiste, no olvidemos, lo comentábamos también en las últimas horas, ayer colgó en la red Instagram una serie de fotografías en las que se veían las carreteras adyacentes al Parlamento de Cataluña.
Bueno, de momento la sesión ha pasado, está aplazada. No nos imaginamos que se presente de incógnito en Barcelona, en todo caso, porque habría que convocar previamente la sesión, etcétera, etcétera. Y eso no es un trámite de 1 hora ni de media hora. Eso lleva tiempo, lógicamente. ¿Algo más, José Luis? Nada, un apunte, Carlos. Antonio ha dejado tirados Carles Puigdemont a los nacionalistas flamencos. En los últimos días había confirmado su presencia hoy en Lovaina para explicarles cómo ganó él la alcaldía de Girona y se la arrebató al socialismo español hace 32 años. Quería explicarle a los nacionalistas flamencos qué es lo que tenían que hacer para conseguir arrebatar al socialismo el ayuntamiento de Lovaina. No ha aparecido. Eso sí, han seguido los flamencos bebiendo cerveza, bebiendo cava en ese estadio de fútbol de Lovaina que pelea en la segunda división belga a la espera de Carles Puigdemont, que en esta ocasión no ha aparecido. Gracias, José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias. José Luis Pérez, vamos un abrazo, a ver. Antonio. ¿A partir de ahora qué? Bloqueo institucional. Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? Y ahora que, antes de nada, he de decir que me haces explicar cosas que son cercanas a lo inexplicable. Lo digo porque ni siquiera los expertos en derecho constitucional que venimos consultando se ponen plenamente de acuerdo en qué puede ocurrir a partir de ahora. De hecho, lo último que sabemos es que se va a pedir también un informe a los letrados de la Cámara Autonómica del Parlamento para que sean ellos los que decidan los plazos que entran en vigor a partir de ahora y, sobre todo, si empieza o no a correr ese plazo de 2 meses en el que, si no hay un candidato que obtenga los votos suficientes para ser investido, volveríamos a unas elecciones. En todo caso, ¿cuáles son los escenarios posibles? Vamos a repasarlos, vamos a resumirlos en 3. Es verdad que cada uno de ellos tiene tantas derivadas que podrían llegar casi hasta el infinito, pero básicamente, insisto, estamos ante estos 3 posibles escenarios. El primero sería un bloqueo institucional si Puigdemont insiste en ser el candidato, que insiste, y si los independentistas lo mantienen, que es de momento lo que ha prometido hoy el presidente del Parlamento. Evidentemente, como el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que esa investidura no se puede dar si no es de manera presencial y con una autorización judicial, se mantendría vigente el artículo 155 de la Constitución. Otra de las posibilidades de los escenarios que continúan abiertos es que haya un nuevo candidato a la investidura, es decir, que los independentistas se apeen del burro de Carles Puigdemont y propongan a otra persona para la que sí tendría mayoría absoluta y, por tanto, en ese momento se elegiría un nuevo presidente, un nuevo gobierno y dejaría de estar en vigor el artículo 155. Y el tercer escenario, que todavía yo creo que en ese orden sigue siendo el tercero, es el de una posibilidad de nuevas elecciones, que aparentemente no las desea nadie, pero que efectivamente, entre otras cosas, podrían venir derivadas del cumplimiento del calendario. ¿Cuál es ese calendario? La primera fecha es la que ya da la sensación de que no se va a poder cumplir, es el 31 de este mes, o sea, mañana era cuando terminaba el plazo para poder convocar un pleno de investidura. ¿Por qué digo que parece que no se va a cumplir ese plazo? Evidentemente, como tú decías hace tan solo un instante, un pleno de investidura no se convoca de la noche a la mañana, no está convocado. ¿Cuál es la versión de los independentistas? Porque aquí puede estar la madre del cordero. La versión de los independentistas es el artículo 4 de la Ley de Presidencia de la Generalitat. Lo que dice textualmente es que el presidente del Parlamento, el señor Torrent en este caso, tiene que convocar un pleno de investidura en el plazo máximo de 10 días después de la constitución del Parlamento. Esa es la fecha que se cumple el 31. ¿Qué dice Torrent? Dice: yo he convocado el pleno de investidura y por eso esta mañana en su comparecencia ha subrayado que queda aplazado, no suspendido. Es decir, él entiende que ha cumplido con ese artículo 4 de la ley y que, por tanto, no empieza a descontarse ese plazo de 2 meses. Porque, efectivamente, si no hay un presidente en esos 2 meses, el 31 de marzo, si empezara a contar ya ese plazo, tendría que disolverse el Parlamento y, por tanto, iríamos a unas nuevas elecciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que insisten desde el ámbito independentista, ese plazo de 2 meses no empezará a correr hasta que se produzca una primera votación en un debate de investidura. Por tanto, ese es, insisto, una de las interpretaciones, pero ya decimos que caben muchas. Entre otras, también tendrá que hablar el Tribunal Constitucional. De todas esas opciones que veíamos hace un momento, el presidente del Gobierno prefiere una, prefiere que busquen a otro candidato entre los independentistas.
lo más sensato era que el presidente del Parlamento propusiera un candidato limpio, si queremos dar una solución de futuro, es decir, que no estuviera sometido en este momento a la acción de la justicia, ¿no? Si ese candidato no tuviera los votos, una vez que se produjera la primera votación, transcurrirían 2 meses y si en 2 meses no hubiera nadie elegido, era automático. Por tanto, en este momento no soy yo el que convoca las elecciones, sino es ya la propia dinámica que se ha establecido. Claro, como esa que decía el presidente Rajoy es la clave, en lo que hay consenso es que en el plazo de 2 meses empieza a correr en el momento en el que haya una votación, el Partido Popular dice, igual, vamos a hacer otra cosa, que el partido que ganó las elecciones, es decir, Ciudadanos, presente un candidato, aunque solo fuera para que empezara a correr ese plazo y en un máximo de 2 meses, si no hay presidente, vuelve a haber elecciones en Cataluña. Eso es lo que le pide a Ciudadanos Pablo Casado, del Partido Popular. Y esa alternativa sería que el partido más votado y su candidata Inés Arrimadas solicitara al presidente del Parlamento que quiere someterse a la investidura en el Pleno. Van un poquito más lejos en el Partido Popular, ¿eh? Medio en broma, medio en serio, dicen, oye, si Inés Arrimadas no quiere presentarse, oye, que aparten de ella ese cáliz y presentamos nosotros a Albiol, si nos garantizan que Ciudadanos también nos va a votar. Insisto, aunque solo fuera para que empezara a correr ese plazo de 2 meses en el que tiene que haber o presidente u otras elecciones. En todo caso, evidentemente, las reacciones después de la sorpresa relativa de esta mañana del aplazamiento de ese pleno de investidura se han sucedido a lo largo de las últimas horas. Escuchen. Se ha aplazado buscando dar respuesta a una petición del mismo presidente ayer pidiendo las máximas garantías para que se pudiese proceder a su investidura. El señor Torrent no está solucionando el problema, está haciendo una huida hacia adelante, está alargando la agonía del procés. Ciudadanos que ganó las elecciones, entendemos desde el Partido Popular que no puede seguir ni un minuto más haciendo la estatua. El único, y subrayamos, el único candidato posible es Carles Puigdemont. Nosotros efectivamente no sabíamos nada. No sabía nada el presidente de la Generalitat. Yo no sabía nada. Los miembros de la mesa de Junts per Catalunya no sabían nada. Hoy parecía que podía estar aquí, pero finalmente no ha estado y por tanto entendemos que un candidato viable para producir la recuperación de este autogobierno tiene que ser alguien que esté presente. Nosotros consideramos que es una decisión prudente. Es una decisión prudente y además puede significar, una aceptación del marco legal. Ya estaba yo recordando lo del célebre dicho ese de ni se muere padre ni cenamos. Y en esas estamos, ¿verdad? Esto que propone el Partido Popular, dice, si no mueven ficha los separatistas, no presentan otro candidato, para que esto se active y empiecen a contar los plazos, a correr el tiempo, pues que dé un paso Inés Arrimadas y presente su candidatura. ¿Lo veis vosotros factible, posible? Nosotros del Mundo defendimos en un primer momento que Arrimadas tenía que haber presentado su candidatura. Luego el Partido Popular y otras fuerzas se sumaron a ello. Pero en este momento creo que eso no es posible. Primero, porque la rueda de prensa que ha dado hoy Torrent, el presidente del Parlamento, ha dicho 2 cosas. Una, que aplaza, pero no suspende, y otra cosa, que mantiene la candidatura del señor Puigdemont y no admite ninguna otra. Por tanto, aunque la señora Arrimadas presentara su propuesta, es evidente que el que la tiene que llevar a cabo es el propio presidente del Parlamento y él ha dicho que no va a presentar otra candidatura, lo cual le compromete enormemente, porque esa no es la posición de Esquerra. Esquerra lo que está, y yo estoy ahí con Carmelo, que las diferencias son muchísimo mayores de las que se aparentan, hay una ruptura interna. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, el señor Puigdemont es hijo de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay que recordar que cuando en vísperas de aplicarse el artículo 155 el señor Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones y evitar la aplicación del 155, se desató una campaña del señor Rufián diciendo lo de las 155 monedas como Judas, de plata, simulando las 30 de Judas. Hubo una reunión en la que se le hizo un tercer grado al señor Puigdemont para que no convocara elecciones y claro, ese monstruo se les ha ido de las manos.
Y ahora ese monstruo es el que los tiene a todos ellos atrapados a merced de ellos. Y lo que ha dicho hoy, por ejemplo, a mí me sorprende que lo que ha dicho el presidente del Parlamento, que dice que es el único candidato. Lo ha dicho en la comparecencia. Y luego lo ha ratificado el propio Puigdemont. No es el único candidato, él no es posible, y dentro de esa mayoría van a existir y necesariamente van a aparecer otros candidatos. Veremos al momento procesal oportuno. Desde luego, antes de que haya que convocar elecciones, pues estoy de acuerdo que no quieren ni en pintura elecciones. No van a renunciar primero al manejo del presupuesto y van a seguir abonando esta leyenda, esta aureola de perseguidos, etcétera, etcétera. Van a hacer las dos cosas a la vez. Van a intentar comer a dos carrillos. Con el presupuesto y con la leyenda. A ver, Marco Chiasa, volvemos a Barcelona, precisamente. Tú que has seguido el día, todos los pormenores, detalles, ese enfrentamiento ahora mismo es tan palpable como están comentando aquí. Bueno, lo decía antes Carmelo, ahora el propio Paco Rosell. Enfrentamiento entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, precisamente por la situación que se ha producido, esa insistencia de Puigdemont de ser candidato cuando no puede serlo ya. Sin duda, yo creo que el discurso que hemos escuchado ahora de Puigdemont y también lo que estáis comentando en plató se escenificaba a la perfección esta mañana en los pasillos del Parlamento. Las caras de El Sartadi, de Eduard Pujol, de Jordi Turull, los dirigentes de Junts per Catalunya eran un auténtico poema, caras de tensión, caras de enfado, y es que se sienten traicionados por Esquerra Republicana. Creen que hoy sí que había las condiciones suficientes para poder celebrar ese pleno. Y además, Esquerra Republicana se defiende en primer lugar diciendo que Roger Torrent ha llamado hasta en 5 ocasiones a Carles Puigdemont, aunque Junts per Catalunya dice que no ha recibido en ningún caso esas llamadas. Esquerra también dice que precisamente la decisión que ha tomado hoy Roger Torrent se debe o está relacionada con la carta que ayer envió Carles Puigdemont pidiendo el amparo al presidente del Parlamento. Y además Esquerra añade que siguen insistiendo en que el único candidato del independentismo es Carles Puigdemont, aunque dentro del independentismo, sobre todo también en el PDeCAT, digamos en una parte de Junts per Catalunya, también se alzan voces contra la posibilidad de que el candidato sea otro, pero ahora mismo la situación que se produce es que el independentismo entero, menos Esquerra Republicana, está muy enfadado con la decisión que ha tomado hoy Roger Torrent, pero al mismo tiempo, dentro del independentismo, cada vez hay más voces de que lo que necesita Cataluña es un gobierno estable, que por lo tanto se tiene que empezar a plantear la posibilidad de investir a otro candidato. Veremos cómo acaban estas relaciones, esta tensión que sí que es palpable entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y también evidentemente la CUP, que de hecho han escenificado ese enfado yendo a sus 4 escaños del Parlamento. Ellos ya habían dicho que no estaban dispuestos a aceptar un pleno supeditado a lo que dijera el Tribunal Constitucional. Entienden que ha sido así, por tanto los diputados de la CUP se han sentado en su escaño a las 3 de la tarde, cuando tenía que empezar el pleno, algo que al final no han hecho los de Junts per Catalunya, a pesar de que han estado a punto de hacerlo y de que el enfado, como os digo, era considerable. Bueno, pues ese es el numerito que han montado los de la CUP. Gracias, Marco Chiasa. Claro, es que lo de Juntos per Catalunya dice muy cabreado. Pero claro, es que el presidente del Parlamento da la risa. Dice, a mí, claro, tú, que a mí es que me da mucha risa esto, que está por ahí el señor al que van a empapelar es al presidente del Parlamento. Claro, es que no va a emplumar. Por lo cual decía, esto es serio y va en serio. Dice, muy bien, aquí hay que conculcar la ley. Pero aquí soy yo el que va por delante, absolutamente. Claro. Y luego, caminito de Extremera, claro, se veía ya. Bueno, y luego con respecto a lo de Inés Arrimadas, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Paco, es que esto no es que tú te propongas, te postules, es que la elección del candidato a presidente de Cataluña es el presidente del Parlamento el que lo propone a los grupos. No es que alguien diga, oiga, que yo quiero ser. No, esto funciona de otra manera. Es el presidente consultado a los grupos el que dice, mi candidato es este, igual que ocurre en el Parlamento de la Nación, en el Parlamento español. Es lo mismo. Es el presidente de las Cortes pues, el que al final... Sí, pero si Inés Arrimadas dice, quiero ser candidata a la investidura en vista de que ustedes no... Bueno, ya, pero puede proponerse al presidente. Pero lo tiene que hacer el presidente del Parlamento. Pero con eso bastaría por lo menos para que el otro le entrara la duda. Y dijera, bueno, pues yo es que mantengo a Puigdemont, pero ya tengo aquí una señora que me está diciendo pero hay unas consultas en las que tú dices cuántos apoyos tienes y el presidente del Parlamento comprueba cuántos apoyos. Yo creo que en este movimiento también se escenifica la tensión entre los partidos nacionalistas. Hasta ahora la iniciativa
dado que era la primera fuerza nacionalista de las elecciones, la llevó Puigdemont y su grupo ha ido a la rastra. Ahora es Esquerra quien marca los tiempos. Y si los nacionalistas quieren mantener el poder, que yo estoy contigo, es lo que quieren, y nadie que tiene el poder lo va a soltar fácilmente, van a tratar de mantenerlo. Pero ¿quién va a mandar? ¿Puigdemont? ¿La antigua Convergencia? ¿O va a mandar Esquerra? Ahora manda Esquerra. Por primera vez recupera la iniciativa que perdió cuando metieron a su candidato en la cárcel. Claro. Y esa pugna política a mí me parece importante. Permíteme que hagamos una pausa, ahora retomamos otra vez el asunto y te doy paso a ti. Prometido, ¿eh? Eres el único que se ha quedado ahí con la palabra. Además, tenemos aquí también al señor Fernández Fontecha, letrado en su día de las Cortes y del Tribunal Constitucional, que creo que es muy importante que nos diga cuánto tiempo, por ejemplo, el señor presidente del Parlamento puede mantener esta candidatura del señor Puigdemont, porque ha dicho, no, el candidato legítimo es Puigdemont y yo lo mantengo. El pleno está aplazado, pero habrá un momento en que este señor no pueda mantener esta afición. Y yo le voy a preguntar si se salen de cuentas o no. Exactamente, se salen de cuentas o no. Así que ahora Fernández Fontecha nos dirá si tiene un plazo también y cuánto puede durar la historia. Te doy paso enseguida, Carmelo. Volvemos dentro de un ratito, en 3 minutos. Venga. Me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro. Tu familia estará siempre a tu lado. Leonor se estrena como princesa de la mano de su padre, el rey Felipe VI. Protagoniza su primer acto oficial y recibe el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la corona. Te guiarás permanentemente por la Constitución. Repasamos los mejores momentos del debut de la princesa de Asturias esta noche en el Cascabel. Felicidades, Leonor. ¿Cómo está el barómetro, Lucía Núñez, a esta hora? Pues hoy en la pregunta del barómetro, Antonio, decíamos que si creen que la suspensión del pleno de la investidura ha provocado una división entre los independentistas. Pues bien, ahora un 54 redondo por ciento un 54% de los espectadores dicen que sí, que creen que hay una división entre los independentistas frente a un 46% que cree que no, Antonio, que no hay una división. Por cierto, has buceado en la hemeroteca y has descubierto cómo en el año pasado, el 12 de diciembre concretamente, Puigdemont no sostenía lo mismo que ahora sostiene. Sí. Decía que no se puede ser presidente investido desde la cárcel o desde Bruselas, ¿verdad? Sí, ahora Puigdemont insiste en ser investido desde Bruselas, pero el 12 de diciembre del año pasado no decía esto, escuchen. Es evidente que la investidura no se puede hacer ni en Bruselas, solo se puede hacer en el Parlamento. La palabra de Carmelo de Puigdemont vale lo mismo que la de un bebé en fin, de un año que ya empieza a hablar, año y medio, pues eso, más o menos. Se ha convertido en un esperpento de la política y una especie de trilero, ¿no? En el que quiere hacer política desde su condición de prófugo y en fin, no sé, yo creo que cada día resulta más delirante la figura y cada día está más harto, incluso desde su propio partido. Pero a lo que voy, varias cosas que estaban pendientes. Inés Arrimadas, yo no veo que sea el momento de Inés Arrimadas, por lo que se ha explicado aquí, y no voy a reiterarlo. Creo que a lo mejor lo puede tener más adelante, pero desde luego ahora no me parece posible. Segunda cosa, hablamos de que hay que poner en marcha el reloj, el interés por poner en marcha el reloj. ¿Quién tiene interés en poner en marcha el reloj? Porque el reloj beneficia, perjudica. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Me explico. Mientras el reloj no se pone en marcha, el 155 está operativo. Exactamente. Y la autonomía es suspendida. Sí. Se supone que el independentismo cuanto antes tiene que recuperar como poco la autonomía, ¿no? Bueno, pues ahí van a quedar en entredicho. Entonces, esto de la necesidad que se ha dicho desde el Partido Popular de que arranque el reloj, bueno, pues no sé, yo creo que el interés por poner el reloj en marcha está por ver quién lo tiene. Otra cosa, ¿qué tiempos estamos viviendo, Antonio, para que la voz más sensata del nacionalismo sea la de Joan Tardá? Diciendo algo, reclamando algo tan sólido como decir que el bien mayor ha de predominar por los bienes menores, y el bien mayor es que haya gobierno en Cataluña. Eso se lo hemos escuchado decir
a Joan Tardá, que por cierto luego le han criticado y tal, pero lo ha vuelto a repetir y lo mantiene. Joan Tardá, estamos hablando nada menos que de Joan Tardá poniendo sensatez a esto, imaginaros, ¿no? No, pero no es una muestra de inteligencia, es de estrategia, es echar por delante a Tardá para adelantar un debate que va a producirse posteriormente. Pero ya, claro, porque Joan Tardá ahora mismo es, digamos, la punta de lanza de Esquerra Republicana de Cataluña y está asomando la verdad de Esquerra Republicana de Cataluña, y es que ya están hartos de Puigdemont y que ya Puigdemont tiene que dar un paso atrás. Y que tiene que comenzar el segundo acto, que el primero ya está durando demasiado. Y otra cosa más, por cierto, se acaba de levantar ya el campamento este que iban a montar. Estos, en cuanto no vienen el habituallamiento, enseguida se marchan. Le ha faltado bocata. Pero hay algo que no se ha dicho. Esta manifestación de hoy, que ha sido convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña, ha sido convocada por la CUP y ha sido convocada por los batallones estos o los comités estos de defensa de la República. Bueno, bien, todo esto lo que ha conseguido ha sido, con toda la publicidad del mundo, 1.200 manifestantes, según los datos de la Guardia Urbana, que suele ser bastante generosa con los independentistas, dicho sea de paso. 1.200, entre los que se encontraban gente, quizá los más activos, los más violentos. Digo los más violentos porque ha habido escenas de violencia. Eso acaba con el gandismo que el nacionalismo pretendía poner a cualquier movimiento, a cualquier convocatoria. O sea, que lo que ha estado pasando hoy hay que leerlo con mucho detalle, porque yo creo que produce grandes grietas en todo el relato independentista. Y sobre todo en el enfrentamiento que ya está claro y que a mí me parece que va a aflorar más pronto que tarde de forma descarada. Bueno, vamos a ver, don Manuel Fernández Fontecha, como es letrado del Consejo de Estado y de las Cortes, perdón, del Tribunal Constitucional y de las Cortes. Comentaba, don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Comentaba antes Paco Rosell, dice, claro, no puede, por ejemplo, Arrimadas presentar su candidatura, entre otras cosas, porque el presidente del Parlamento de Cataluña ha dicho que la sesión de hoy no era suspendida, sino aplazada, y que el candidato acordado para su investidura sigue siendo Carles Puigdemont. Por tanto, el candidato sigue intacto. Es el mismo que ayer, a pesar de que su candidatura es imposible. Bueno, esta posición, ¿cuánto tiempo puede mantenerla? Porque a lo mejor el señor Torrent dice, bueno, yo mantengo a Puigdemont, Puigdemont dice que sigue siendo el candidato, y aquí nos podemos eternizar. ¿Esto tiene un plazo para obligar a la mesa y al presidente a proponer un nuevo candidato? Hay que tener en cuenta que lo primero es que no ha desconvocado nada. Por eso, sí, el pleno sigue aplazado. Entonces, la figura de la desconvocatoria, que es una figura extrañísima, yo he visto poquísimos casos y suele obedecer a una razón externa a la Cámara, ¿no? Pero claro, aquí no ha habido una desconvocatoria. Aquí se ha convocado una sesión que teóricamente, en plano ideal, sigue mañana. Por lo tanto, déjeme que haga entonces un paréntesis, porque antes nos decía José Luis Consejero de Bruselas, hoy ha salido Puigdemont de algún lugar que no sabemos. Siempre identificamos el sitio donde está. Puede estar en la habitación de un hotel, puede estar en la calle, en un parque. ¿No? Hoy ha salido de un lugar neutro, parece que tiene un fondo neutro, ¿verdad? Sí. Y no sabemos dónde está. Este podría presentarse mañana en el Parlamento, y mañana, aunque no esté convocado el Pleno, porque no hay convocatoria. Es que los diputados no sé si van a ir mañana. Mañana van a ir los diputados. Es que no ha habido desconvocatoria, es al revés. Entonces, no se ha desconvocado. Entonces, como no se ha desconvocado... Sí, pero los diputados no saben que mañana tienen que estar a una hora en el Parlamento. Sí, pero ellos están convocados desde la semana pasada. Sí. Están convocados para una orden del día, que tiene un plazo derivado de las votaciones. Esa sesión está vigente. Con lo cual, mañana, en una hora le pueden decir que a las 3 de la tarde estamos otra vez aquí, o a las 12. Claro, solamente estaría fuera de la ley si se desconvocara el Pleno y se presentara. Y por eso entonces el Puigdemont se podía presentar de incógnito, claro. Si no lo vigila nadie, mañana podía estar ahí. Es que aquí digamos que hay que darle un poquito hacia atrás a la moviola. Es decir, el Gobierno, el jueves, la Abogacía del Estado, en un papel muy serio, hace dos cosas muy razonables, que es que impugna la convocatoria, la propuesta de Puigdemont, e impugna la convocatoria. ¿Qué pasa después? Pues que al día siguiente, hago un resumen muy estrecho, al día siguiente el Consejo de Estado lanza la tesis del carácter preventivo. En absoluto. La impugnación del Gobierno no fue nunca preventiva, fue contra un acto del presidente del Parlamento que causaba unos efectos. ¿Qué efectos? Que evidentemente el Pleno solo puede elegir o no. Luego está descartando al resto de diputados como presidente. El Consejo de Estado hace dos consideraciones. La primera, en mi opinión, erróneas. La primera de ellas, que existe
digamos, una duda sobre si se va a presentar o no. Y la segunda, el tema de lo que he comentado, al margen de todo esto, ¿no? Entonces, el problema es que ahí el Tribunal Constitucional se ve ante esa situación, en que el Consejo de Estado ha dicho preventivo, prohibido, tal. En absoluto es preventivo. Lo que ha hecho el Gobierno es impugnar dos cosas. En primer lugar, la propuesta. Y en segundo lugar, la sesión. Y a fecha de hoy, hay que dejar muy claro, la propuesta está viva y la sesión está viva. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no las ha suspendido. No, ha dicho que este señor tiene que ir al juez Llarena a pedirle permiso para ser investido. Si se lo autoriza, irá, y si no, a Extremera. Es que derivado de la tesis... Tiene que tener autorización judicial, ¿verdad? Derivado de la tesis del carácter preventivo que lanza el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional sigue por ese vía y dice, no, bueno, yo voy a adoptar una medida cautelar. Pero esa medida cautelar no es la suspensión que ha pedido el Gobierno. Claro. Por eso el pleno sigue vigente. Es muy interesante lo que dice Fernández Fonseca. Entonces, es muy importante darse cuenta que entonces, como el pleno sigue vivo, el pleno todavía sigue convocado, mañana podría reanudarse, si me permite la expresión, e incluso volver a la carga. El señor Torres dice, bueno, pues vamos a investir otra vez a Puigdemont. Y si el señor Puigdemont se presenta, pues mire usted, a lo mejor hay que investirlo. Porque se puede presentar, ojo, se puede presentar. Eso no se puede descartar. Pero en cualquier caso, ¿cuánto tiempo se puede mantener este pleno sine die convocado, como está, sin candidato alternativo, mientras no se presente Puigdemont? El mantenimiento de un pleno sine die aplazado es completamente irregular. Es decir, es contrario al reglamento. Tú no puedes tener un pleno abierto 7 días. Pero no hay unos plazos ¿Pero qué dice el reglamento? En el reglamento de no puede ser más de 2 o 3 o 5. No, es que ahí la cuestión es que en el Parlamento, en el Estatuto de Cataluña, hay una regla que en el Parlamento Nacional no hay, que es la del plazo. Es decir, en el Congreso no hay plazo para proponer. En cambio, aquí hay un plazo de 10 días. Entonces, el problema se plantea en relación con cuándo se computa o cómo se computa el plazo de 2 meses. Y claramente es a partir de la investidura. ¿Qué pasa? Que como el acto de propuesta está vivo, no se ha suspendido, muy importante esto, como el acto de sesión está vivo, el Gobierno vio acertadamente que había que actuar en esa línea, pues digamos que la situación se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque la potestad de proponer un candidato es exclusiva. No se puede proponer un diputado. Hay unas consultas, pero la potestad es de él. ¿Y qué ocurre si la potestad se ejerce y no se revoca? Pues que se coloca en una situación absoluto bloqueo. No, pero sobre todo porque el Gobierno puede tener las sospechas de que este señor se puede presentar y colarse de incógnito en cualquier momento. No, pero puede tener el Parlamento bloqueado durante semanas, durante meses. Eso puede pasar. Porque el plazo no empieza a contar hasta que la votación no se produce. Es que y no hay fecha para la votación. Es que en las leyes administrativas hay una especie de caducidad que termina un procedimiento por el tiempo, se acaba. En el Parlamento no hay caducidad. Solo hay caducidad cuando cambia la legislatura. Eso quiere decir que la situación actual es de existencia de un acto que se ha producido y que además se ha declarado cierto, no verosímil, porque no ha venido. Lo que decía el Tribunal, el Consejo de Estado, no es verosímil, hombre, la verosimilitud de la realidad. ¿Puedo hacer una pregunta simplemente? Vamos a suponer que yo no lo creo que vaya a ocurrir. Yo creo que Puigdemont no va a venir. Esa es mi tesis desde el principio. Yo creo que no tienen intención de venir. Pero vamos a suponer que, como decía Antonio, que nada es descartable. Nada descartable. Que se plante y se consiga colar en el Parlamento. ¿Hay algo que impida, después de la resolución, después del auto del Tribunal Constitucional, que dice que tiene que presentarse ante el juez, hay algo que impida detenerle en el Parlamento? Y que arranque ¿Hay algo que lo impida? Es que la sesión parlamentaria está bajo el mando absoluto del presidente de la Cámara. Es decir, esta es una regla esencial de las cámaras. Es que el presidente en esos momentos dirige los debates, dirige la sesión y ejerce el poder disciplinario. Entonces, si sobre la marcha el presidente adopta una decisión A, de voto telemático, y B, de presencia, pues digamos que eso es la imposibilidad de impugnar. Ahí está el tema. Por eso se impugnó la semana pasada. No fue una casualidad, ni como se ha dicho un error, todo lo contrario. Es que el problema es que con la sesión abierta se puede producir esa hipótesis perfectamente. Bueno, pero no dice el Constitucional que tiene que pedir permiso expreso al juez Llarena. Sí, pero ¿quién aplica las condiciones que ha fijado el Constitucional? El presidente del Parlamento. Ese es el tema.
Pero entonces, bueno, el presidente del Parlamento estaría conculcando la ley y sería detenido. Pero desde el punto de vista de los hechos, como la actuación es inmediata, como ya no hay posibilidad ninguna de actuar, es perfectamente posible, porque quien dirige la sesión es él. Sí, pero yo tengo una duda muy puntual en cuanto a los plazos. ¿Cómo se puede aplazar algo que todavía no ha empezado? Quiero decir, la sesión del Parlamento, el Pleno no se ha constituido. Esa sesión no se ha iniciado. ¿Cómo se puede aplazar una decisión que no se ha constituido? Claro. Es que yo entiendo que hoy se hubiera iniciado el Pleno y el presidente hubiera dicho, aplazamos, pero no, eso no se entiende. Desde mi punto de vista. Es que no se puede aplazar una sesión convocada. Es que no se puede, o sea, es una decisión contraria al reglamento y contraria a su propio estatuto. O sea, que ha cometido un acto Claro, irregular. Evidentemente tú tienes convocado un pleno, la convocatoria del pleno no es para lucimiento. La convocatoria del pleno convoca a un órgano con arreglo a derecho y es para que el órgano se reúna, no para que no se reúna. Pues vamos a ver qué nos esperan los acontecimientos a partir de hoy. Cada día tiene su afán y cada día alguna sorpresa nos va a deparar Puigdemont y sus cuates. Está garantizado. Sin duda alguna, eso está garantizado. Señor Fernández Fontecha, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus opiniones y sus conocimientos sobre el particular. Vamos a ir a Alemania con Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, porque, hombre, hay bastante, yo no sé si conmoción, pero evidentemente escándalo sí ha provocado el hecho de que se haya conocido que empresas, las más importantes empresas automovilísticas alemanas, BMW, Mercedes, Benz y Volkswagen, hayan experimentado con personas, además que con monos, para ver si, en fin, el dióxido de carbono de sus tubos de escape y de sus motores, pues era perjudicial para la salud y los pulmones de las personas. Y cuando esto se ha conocido, pues ha sido bastante escandaloso y bastante indignante. Rosalía, ¿qué consecuencias está teniendo todo esto? Buenas noches. Buenas noches. Pues escándalo, indignación, como decías, enfado por parte de los consumidores alemanes, de los mismos clientes de Volkswagen, y bueno, un reseteo general. Parece que va a tener lugar de las relaciones entre los grandes consorcios, el Estado y los consumidores, porque cada vez queda más en evidencia que aquí estas empresas han estado haciendo un poco lo que querían y que nada ha tenido consecuencias, que es lo que en realidad está indignando a los alemanes, que ni el escándalo del trucaje de los motores para el exceso de emisiones haya tenido consecuencias como los ha tenido en Estados Unidos, que ha habido grandes multas, que se ha obligado a Volkswagen a recomprar cada uno de los coches trucados. En Alemania ni ha habido multas y se ha zanjado el asunto con un paso por el taller, ¿no? Y ahora aparecen estos experimentos con humanos. En cualquier país habría conmoción si se sabe que está sucediendo esto en su territorio, pero en Alemania tiene además unas connotaciones bastante especiales el hecho de que se esté sometiendo a personas a inhalaciones de gases tóxicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, el ambiente es de mucho enfado y realmente hay un vacío. El hecho de que no haya gobierno formado en Alemania todavía pues impide que haya una respuesta contundente por parte de las autoridades, y lo que tenemos es una primera reacción de Volkswagen, que ha cesado hoy al que era el apoderado general de la empresa, Matthias Craig. Él ha asumido toda la responsabilidad y se quita en medio. La verdad es que no sabemos muy bien si se quita en medio como cabeza de turco o se quita en medio para no tener que estar en primer plano ante los medios dando explicaciones, porque las primeras explicaciones que ha dado son, si cabe, más escandalosas que el mero experimento, porque os explico. Se habían realizado ya experimentos con monos en Estados Unidos. Este experimento consiste en que un grupo de monos encerrados en una habitación de laboratorio se les emite a las emisiones que están saliendo de un coche de Volkswagen, de un Beetle concretamente. Se quiere repetir ese experimento en Alemania, y como en Alemania la legislación de protección de animales es bastante más estricta, el planteamiento es: hagámoslo con personas que voluntariamente acceden a participar en el experimento. Claro. Recordamos que se estaba probando si esos gases tóxicos tenían efectos sobre todo en los pulmones, si eran gases cancerígenos o no. Con lo cual, este planteamiento parece todavía casi más grave que el inicial. Así que no es de extrañar que haya conmoción en Alemania. Claro. Rosalía, también en el experimento participa también Volkswagen, perdón, además de Volkswagen, participa también Mercedes-Benz y BMW. ¿Y la conclusión del experimento se ha hecho pública, el informe de todo esto? Porque ellos parece que han trascendido que no habría tenido que no tendría consecuencias para los pulmones de las personas que respiraron esos gases.
Los técnicos, los científicos que llevaron a cabo esas pruebas concluyeron que los resultados del estudio tenían una relevancia muy limitada. Por lo tanto, no se dio un uso a esos resultados, porque por una parte decían que no era extrapolable esos resultados a toda la población, claro, y por otra parte que los gases emitidos por esos automóviles son solo una pequeña parte de los gases que puede haber en la atmósfera en una situación normal. Esos son los motivos por los que dijeron esto no es concluyente y no fueron utilizados. Dices que no solamente Volkswagen, sino Daimler y BMW también participaron. A ver, esto lo hacía una agencia, una organización para la investigación de la salud en el transporte, que está fundada y financiada por las 3 empresas, por Volkswagen, por Daimler y por BMW. Las directivas de las 3 empresas se lavan un poco las manos, dicen que no estaban informadas. Sin embargo, los responsables del Consejo de Investigaciones de Volkswagen, por ejemplo, sí que están diciendo que el Consejo de Administración de esta agencia está formado por representantes de las 3 empresas incluso. O sea que sí que tenían información detallada y actualizada de los proyectos que se llevaban a cabo. Claro. Muy bien, gracias, Rosalía Sánchez. Un abrazo fuerte. Gracias, Rosalía. Un saludo. Corresponsal de COPE en Alemania. Sería interesante saber el perfil. Las 3 grandes empresas automovilísticas sí, la verdad es que de Alemania. Sería interesante saber el perfil de las personas que se prestaron. Entiendo que se prestaron voluntariamente, si sabían, exactamente qué tipo de experimentos se estaba haciendo con ellos y las posibles consecuencias, si eran personas, digamos, indigentes, que no tenía otra salida más. Eran estudiantes en su mayoría, Pues fíjate. Sabes que todos los laboratorios tienen cobayas humanas para probar medicamentos de los cuales no se conocen efectos secundarios hasta que no se testan en organismos humanos, ¿no? Y esto es lo que seguramente pues llevó a gente a firmar y a someterse a este experimento. Y que esto lo podemos escuchar hoy, en pleno siglo XXI, y además proveniente de Alemania, la civilizada Europa, la civilizada Alemania, es algo... ¿Te imaginas que lo hubiéramos hecho aquí? No, es que aquí no ocurre. Tenemos otros efectos, pero eso vamos a ver. ¿Hasta dónde llega el poder de la gran industria del automóvil alemana? Imagínate. Viendo la reacción del gobierno, va a ser interesante. Y has dicho, Rosalía, 2 cosas que me parecen muy llamativas. En el caso de Volkswagen, llueve sobre mojado. Después del trocaje que hubo con todo lo de la contaminación. Sí, pero no le ha pasado factura en ventas. Y luego, que esto en Alemania, someter a personas a inhalación de gases tóxicos, eso tiene unas connotaciones más estremecedoras todavía. De todas formas, piensa una cosa. En Estados Unidos no se atreven. Porque la industria del automóvil tiene un poder determinado. En Alemania, que es la gran industria, junto a la farmacéutica, sí se atreven. Es decir, ¿qué peso tiene la industria, qué poder tiene la industria del automóvil sobre los gobiernos alemanes? Porque se atreven a hacer cosas que en otros países no se atreverían a hacer. Esto es un escándalo mayúsculo. Bueno, la verdad es que esta práctica es absolutamente aberrante, pero hay algunas que yo creo que esa utilización de las cobayas humanas es verdad que se utilizan con muchísima más frecuencia de la que nos pensamos. Claro. Hemos conocido este caso terrible en el que la responsabilidad ha llegado, la única respuesta del gobierno ha sido que, bueno, que este tipo de experimentación no tiene ni explicación ética ni científica. Pero hay otra cosa en la crónica de la corresponsal que me ha llamado la atención. Es decir, que no se puede utilizar estas prácticas absolutamente aberrantes con animales porque están más protegidos que los propios seres humanos. Es decir, hemos dado la vuelta a la situación de manera tremenda, ¿no? Es decir, esas personas que sean estudiantes por ganarse un dinero, porque estén en unas condiciones económicas que les obligue a hacer este tipo a ser víctimas de este tipo de experimentación, pues con humanos sí se puede hacer, pero con animales con animales no. Bueno, señores, vamos a dejarlo ahí. Vamos a comentar algo que ya apuntábamos al comienzo de nuestro programa a propósito de ese acto que se ha vivido en el Palacio Real de Madrid, coincidiendo con este 50 aniversario del rey. Él ha querido imponer a su hija esa distinción que es la más antigua de la Casa Real Española y que suele reservarse precisamente para los sucesores a título de rey, en el caso de la Casa Real Española, pero también para personalidades del mundo, o sea, personalidades extranjeras o españolas que se han distinguido por alguna razón, ¿no? El toisón de oro. Y hoy el rey ha impuesto ese toisón de oro a su hija Leonor, la princesa Leonor,
cumpliendo, ella ya 13 años, a él se lo impuso su padre, el rey Juan Carlos también, cumpliendo 13 años, y ha sido un acto emotivo, simbólico, de una gran simbología, evidentemente, y muy interesante, ¿no?, en el Palacio Real. Vamos a contar detalles y ahora os pediré vuestra opinión, porque hoy los periódicos de mañana ya, veo las portadas que me han llegado y evidentemente pues es un tema que ocupa parte de las portadas, pero que coinciden en el titular más significativo de las palabras del rey dirigidas a su hija Leonor. Te guiarás permanentemente por la Constitución, deberás guiarte por la dignidad y por la ejemplaridad, además de por la Constitución. Son palabras que se repiten en los titulares de los periódicos de mañana. Susana Ollero, cuéntanos cómo ha sido ese acto. Pues sí, Antonio, ha sido un acto sencillo, pero cargado de momentos emotivos como los que vamos a ver. En primer lugar, la ceremonia ha arrancado con el himno nacional interpretado por 2 violines y 2 violonchelos. Lo vamos a escuchar. Ha sido un guiño a la princesa Leonor, que toca precisamente el violonchelo. Bueno, pues a continuación el momento más esperado, este que estamos viendo. El rey Felipe ha impuesto a Leonor el lazo rojo con esa miniatura del velloncino, que es el símbolo de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, es la máxima condecoración, como decía Antonio, de la corona. Y hasta ahora solo 3 mujeres en el mundo tienen esta condecoración, que han sido Beatriz de Holanda, Isabel de Inglaterra, Margarita de Dinamarca y ahora la cuarta, la princesa Leonor. Bueno, pues fíjense cómo mira Leonor a su padre en esa imposición con auténtica devoción y cómo ha agarrado el padre Felipe a su hija Leonor la cara con muchísimo cariño. Bueno, pues después ha llegado el tercer momento con mayor significado de la mañana, que ha sido el de la reverencia. Es la primera vez que Leonor hace reverencia, primero a su padre, luego a su madre, luego a los reyes eméritos. Aquí le tenemos a don Juan Carlos y a doña Sofía. Y luego ha ido a besar al resto de la familia. Ana Togores, la mujer de su abuelo, está besando ahora mismo, de Jesús Ortiz, su abuelo materno, también a Paloma Roca Solana. A continuación ha besado pues a los 3 caballeros del Toisón de Oro que viven en España y por último a la hermana del rey, a la infanta Margarita y también a la infanta Elena, a su tía. Y entonces ha llegado el momento más emocionante de la mañana, que son las palabras que le ha dedicado el rey Felipe VI a su hija. Escuchen. Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo apoyándote, también tus abuelos y por supuesto yo, tu padre, que sabes que confío plenamente en ti. Estas han sido las palabras, pero quiero que reparen en 2 miradas, la del abuelo don Juan Carlos y la de su madre Leticia, que le han dirigido a la princesa Leonor, cargadas de todo significado. Y terminamos con este cariñoso posado, el que ha hecho también la princesa Leonor con esos 20 niños ganadores del concurso Que es un rey para ti, procedentes de toda España. Así que Antonio, Leonor ha estrenado de esta manera su agenda oficial. Y muchas gracias, Susana. Ha sorprendido el aplomo, la profesionalidad, si se me permite la expresión, ¿verdad?, con la que se ha comportado la niña. De verdad que ha sido fantástica hay que entender la carga que tenía, años, por favor, la carga, en ese entorno, ¿no? La carga de puesta en escena, ¿no?, que tenía el acto. Y que todo el mundo sabe que estaba viéndolo, estaba siendo retransmitido. El miedo escénico no ha podido con ella, eso está claro, ¿verdad? No, está claro que no. Y habrá sido entrenada hasta el último gesto, como no puede ser de otra manera. ¿Con qué naturalidad además ha saludado? Ha hecho lo tenía todo perfectamente medido. Y eso en una cría de 12 años, pues hombre, evidentemente está muy trabajado. Está bien trabajado, entiendo yo. Ha sido un acto sin duda entrañable, porque claro, hemos visto como un padre se dirigía a su hija, le hablaba. Yo creo que lo que le ha dicho ante toda España a su hija Leonor, el rey, de alguna forma ha querido recordar las exigencias, lo ha querido recordar ante toda la audiencia, ante todo el país, las exigencias que él mismo se impone como jefe del Estado. Yo creo que es digamos, un mensaje que su padre transmitió, claro, que era su hija, pero está diciendo, esto es lo que yo me exijo a mí mismo, ¿no? Esto es un poco el mensaje. Sí. A mí me ha parecido entrañable y me ha parecido, bueno, pues yo casi has estado más. Dice Antonio Gala que cuando en un escenario hay que tener mucho cuidado de poner a un niño o a un perro, porque todas las miradas se van al niño o al perro. Claro. Si es. Entonces, en este caso, todas las miradas estaban atentos a los gestos, sobre todo de
de la princesa Leonor y de su hermana, la cara de la hermana, que también estaba ahí un poco como actriz secundaria, la pobre, como diciendo, mi hermana es toda la protagonista de todo esto, ¿no? No, es que esto es así. Entonces yo creo que se ha seguido un poco con mayor atención toda la gestualidad de las niñas, y especialmente la niña mayor, aquí va dirigido todo este acto, y a mí me ha parecido, bueno, pues algo verdaderamente entrañable. La liturgia de la monarquía es algo importante, porque este tipo de simbolismos son lo que sujeta, digamos, algo tan cuestionable, como hay que decirlo, como es, y cuestionado sin lugar a duda, como forma de Estado, como es la monarquía. Y bueno, esta liturgia, pues yo creo que se ha cumplimentado bien. Pues a mí me ha parecido una extraordinaria fiesta de cumpleaños del rey, que hoy cumplía 50 años y ha demostrado pues una madurez extraordinaria en estos 50 años, y yo creo que no ha podido hacerlo de la mejor manera que lo ha hecho hoy, ya enseñando un poco el testimonio de la herencia. Y le ha dicho, yo creo que una institución, cualquier institución, debe tener una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio, y el rey lo tiene muy claro. Es verdad que, digamos, en principio, y es una institución anticuada, pero que está haciendo grandes servicios al país, como se ha demostrado en los últimos meses con respecto al papel de don Felipe, pero una legitimidad de ejercicio. Y la legitimidad de ejercicio se le ha dicho claramente a su hija hoy, diciendo, te debes a la Constitución y a la ejemplaridad. En tanto en cuanto te tengas a ambas responsabilidades, la Constitución, la defensa de la unidad de España, los valores constitucionales, y actúes con ejemplaridad, te ratificarás y te refrendarás ante el conjunto del pueblo español. Y es verdad que en principio puedes decir, hombre, lo más democrático es una república, un sistema republicano, pero hemos visto en este país que hemos tenido dos repúblicas y han sido auténticos fracasos, sí, ¿no? En cambio, pues y yo aquí sí quiero subrayar el papel tan importante que está desarrollando el rey en los últimos meses, que creo que está refrendando el prestigio de la monarquía como hacía mucho tiempo que no se veía. Es una monarquía, antes se decía, bueno, aquí en España no hay monárquico, hay juancarlistas, se decía en el periodo de la transición, y el papel que hizo hacia la democracia y la consolidación de la democracia, el 23F, su padre. Pero en este caso es exactamente en los mismos tiempos. Hoy el catedrático Fuentes habla de monarquía meritocrática, y es verdad. La monarquía se tiene que refrendar en el ejercicio de ese cargo, y lo que ha hecho, por ejemplo, el rey en su particular 23F con relación al discurso del 3 de octubre ha sido extraordinario, sí, de empujar los valores, la defensa de los valores constitucionales en un momento clave. Y yo creo que hoy, además, hay otro hecho que a la hora de valorar la primera página del Mundo de Mañana estamos viendo, ¿no? El contraste con el decoro institucional que se ha planteado dentro de la sencillez, un acto como el de hoy, frente a la algarabía, a la ruptura de las instituciones, etcétera, etcétera, el desprestigio de las instituciones que está viviendo en Cataluña, es tremendo, porque ahí sí se ha puesto y se ha subrayado una cosa muy importante, y el decoro institucional es fundamental en una nación que es de las más antiguas del mundo, como la nación española, y ahí ha estado la monarquía hoy, me parece que ha estado a la altura de las circunstancias, que es lo que cabe exigir. Paco, yo creo que hoy hemos vivido en este 50 cumpleaños del rey una imagen muy reconfortante, que es la unión de todos los poderes del Estado. Estaban en un acto, claro, que yo comparto contigo, o sea, un acto sencillo, austero, pero muy emotivo. Lo señalaba también Carmelo, es un acto emotivo. Desde luego la princesa ha estado impecable. A mí me recordaba, claro, nosotros éramos más jóvenes, Antonio, pero sí que vimos jurar la Constitución al propio rey, que entonces era príncipe. Padre, claro, nos acordamos de su primer discurso en Oviedo, claro, cuando tenía 13 años, balbuceante, con la imagen. Yo siempre recuerdo a la reina Sofía, mirándole desde arriba, y claro, porque era la primera vez que el príncipe entonces se soltaba, ¿no? El acto creo que ha sido perfecto por la representación. También hay que subrayar el papel de la reina Leticia, que le ha dado todo el protagonismo a la princesa, en este caso, a la infanta. Y bueno, pues ahora veremos ese acto en Oviedo, no sé si este año o el próximo. Seguro que será este año. No es este año o el próximo, no serán 12 o 13 años, y veremos luego jurar en el Congreso, en una sesión solemne de las cámaras, claro, cuando cumpla 18 años, la veremos jurar la Constitución también. Es decir que, bueno, cuando tú ves, es una niña,
una niña encantadora, pero que está ya predestinada a un papel de una responsabilidad absoluta, ¿no? Por tanto, ya se la ve que está, como decía también Carmelo, que está muy preparada, está muy educada para el papel que va a desarrollar. Cuando veía esta mañana el acto me acordaba de una escena de la película de La Reina, en la que recibe a Tony Blair, la reina de Inglaterra, y que decía, yo he visto pasar a no sé cuántos presidentes, uno, otro. Y los que le quedan. Claro, y me acordaba de lo que está ocurriendo en Cataluña, y dice, yo veré pasar a Puigdemont, a unos y a otros, y la monarquía permanece. Y ahí está, y porque este acto ha sido un acto en el que el rey le ha dicho a su hija, observarás la Constitución, pero también le ha dicho, vienes a servir a España. Tú estás para servir, no para que te sirvan, para servir. A mí esa palabra me parecía muy importante, y también es un acto de la dinastía, de continuidad dinástica, de nosotros seguimos aquí mientras los demás pasan, y por eso le he hablado del padre, que es él, del abuelo, don Juan Carlos, que estaba ahí, y le he hablado también del conde de Barcelona y de su generosidad para trabajar por la democracia en España. Entonces, para mí tenía esos dos puntos, más que puntos de vista, más que un acto de la princesa heredera, era un acto de la dinastía. Y ya veremos el acto de la princesa heredera, si jura en Covadonga o no, como hizo su padre, o si se estrena el príncipe de Asturias. Pero hoy era el acto dinástico de la familia. Bueno, señores, pues luego después tendremos posibilidad de comentar algo más, Paco, que me piden que vayamos a publicidad. En cualquier caso, muchas felicidades al rey, por supuesto, por ese 50 cumpleaños, y también en este caso a la heredera, a la princesa Leonor, por su debut oficial en un acto realmente emotivo y cargado de mucha simbología también, pero en el que ha estado sobresaliente. Bueno, señores, vamos a hacer esta pausa de las 11 menos 9 minutos. Tendremos tiempo de repasar los periódicos, ya tenemos las portadas de mañana. Hombre, yo os preguntaré, hoy también ha sido noticia Julián Muñoz, fíjate. Julián Muñoz, que ha vuelto a la cárcel, el hombre. Ya veréis por bailar sevillanas. Ya, pero en fin, hay quien dice, hombre, que tampoco ha hecho nada malo el hombre. A ver, vamos a ver, comentamos después. He dicho las 11 menos 9 minutos cuando nos hemos ido a publicidad, digo en Canarias, se me olvidó decir. Se entiende. Me han cortado rápidamente, iba a decir yo las 11 menos 9 en Canarias, que son ahora mismo las 11 menos 2 minutos en Canarias, 12 menos 2 minutos en la península. Exacto. ¿Verdad? Antiguamente siempre dábamos la hora canaria y la hora de... Ahora ya damos... Dérsela menos pues lo de Canarias. Hay que dar la hora canaria, sí. Que les viene muy bien a los canarios, porque dicen, aquí estamos nosotros, no nos olvidéis. Es verdad. Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, condenado por, en fin, 1000 historias, y tiene por ahí procesos, por lo visto, abiertos como para empapelar un castillo. Pues el hombre estaba en libertad, en su casa, con la pulsera esta telemática, resulta que le pillan bailando sevillanas, y ha dicho el juez, otra vez porque está escarcelado por motivos de salud. Es una sí. enfermedad muy grave e irreversible. Pero el hombre también puede tener un momento de asueto y relajo. Claro. Porque además no es de noche. Mira la imagen, que es público español. Bueno, pues estaba bailando sevillanas, pero claro, aquí lo que decían, dice, no, es que está incumpliendo el régimen este abierto que le habían aplicado especial por sus condiciones de salud. Él tiene que estar en casa a partir de las 9 de la noche, pero mira, ahí se ve ahí una ventana, y es de día. O sea que está bailando sevillana de día, por lo menos que sepamos. Y por eso parece ser que el abogado le va a recurrir la decisión del juez. El abogado ha sido muy duro. Vamos a ver, se supone que le escarcelaron porque su situación era poco menos que terminal. Sí. Vamos a hablar en términos... Claro. Entonces le ves... Esto a mí me recuerda a lo de Pinochet, ¿te acuerdas? Cuando estaba preso en Londres... y como estaba terminal, pues le pusieron una silla de ruedas y le mandaron de vuelta a Chile, y nada más aterrizar el avión, cogió la silla de ruedas, la tiró para ahí, se levantó y andó por su propio pie, ¿no? En fin, una cosa parecida. Pues hombre, yo creo que ha sido poco listo el señor Muñoz, porque sí que parece ser que se escenificó para su puesta en libertad que estaba más malito de lo que estaba. Claro, si le ves bailando sevillanas, muy chungo no está. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y le ha puesto, yo creo que un poco en ridículo al juez de vigilancia penitenciaria, que es el que supongo que le pondría en libertad, dada su condición física. Mira cómo estaba el día de... Pero tampoco sabemos
¿Qué problemas reales de salud tiene? Yo creo que especular con eso a mí me parece un poco arriesgado. También Bolinaga se iba a morir al día siguiente y se iba a tomar chiquitos durante un tiempo largo. No le hemos visto bailar chicos. O sea, es verdad que se le viene alguna tasca y tal, pero el estar bailando no quiere decir que no tenga un estado de salud grave. Lo único cierto es que a Julián Muñoz sí es verdad que cuando se presentó las últimas comparecencias ante el juez aparecía poco menos que se iba a morir, parecía que se iba a morir, y ahora le ves bailando sevillanos. Claro, el juez que ha permitido su excarcelación por motivos de salud, pues se siente burlado. Yo creo que esto describo lo que ha pasado. Las sevillanas obran milagros. Obran milagros. Y la libertad, sobre todo la libertad, obra milagros. Mira lo que decía hoy su abogado sobre el particular. Dice que está muy enfadado con el juez y dice que le va a recurrir, lógicamente, el ingreso en prisión. Con fecha de ayer mismo interpuse un recurso de queja ante el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y entiendo que, como siempre, va a ser estimado. Por encima de todo está el imperio de la ley. Entendemos que no se puede actuar a golpe de noticiario rosa o a golpe o imponer una sanción de telediario. Aquí la verdad que el juez ha tomado la decisión cuando ha visto estas imágenes reproducidas en los medios. Yo entiendo que el juez de vigilancia ya se haya sentido burlado, claro, al ver estas imágenes. Lo que no se entendió, por ejemplo, ha sacado muy bien a colación Ana el tema que vimos de Letarra, que estaba en proceso terminal, y vimos cómo eso duró meses y meses y meses, el asunto Bolinaga, que fue un verdadero escándalo, ¿no? Y con la anuencia del propio ministro entonces del Interior. Antonio, como diría un castizo, tiene mucho arte, Julián Muñoz. Tiene mucho arte. Bueno, él ha sido fundamentalmente un pícaro. Toda la vida. Un pícaro que ha estado en la corte de Jesús Gil y lo sigue siendo. Venga, vamos con las portadas. Aquí hay una señora, Paco Rosell, no leo el nombre de la mujer porque me han dado la portada, lógicamente, y es muy el tipo de letra es demasiado pequeño para que mis ojos alcancen a ver perfectamente ese nombre. Pero pues es María Marte, creo que te refieres a ella, María Marte. María Marte, que es una chef, o sea, una cocinera 2 estrellas, fantástica, que tiene 2 estrellas Michelin, me parece que es ¿cómo se llama el sitio, el restaurante aquí en Madrid? Cruz Ayer, estuvo hace poco, ya no está. Sí. Eso, era Cruz Ayer. Exactamente, y se ha vuelto a su país para poner, ¿verdad? Exactamente, dominicana. Y entonces ha dicho adiós a sus 2 estrellas Michelin para enseñar cocina en una ONG. Se puede vivir con poco. Fíjate qué hermosa el rumbo que ha aceptado. La verdad es que es un testimonio muy interesante, cómo esa transformación después de tocar el cielo de la cocina con las 2 estrellas Michelin, pues ahora es una persona que hay que, para los espectadores que no la conozcan, que empezó lavando platos. Fue escalando todas las posiciones hasta ser la chef de este restaurante y las 2 estrellas Michelin, y ahora se vuelve para hacer una labor de ONG, etcétera, etcétera, porque considera que no, la historia mañana que contamos, que no le ha podido prestar a sus hijos la atención debida durante este tiempo, intenta recuperar ese. Pues muy bien, nos parece fantástico, la verdad. Y se vuelve a su República Dominicana. Por cierto, también comentáis cómo esto ha sido la pareja de las últimas horas televisivas, Alfred y Amaya, los 2 chicos de Operación Triunfo, los llamados Triunfitos. Resulta que este chico, Alfred, parece que es independentista, el chico. Sí, bueno, pues su trayectoria... del cantante independentista que representará a España en Eurovisión junto a la pamplonica Amaya, porque esta es pamplonica, ¿no? Pamplonesa, ¿verdad? Es indepe, Alfred. Dicen que la canción es muy moña. Los expertos dicen que esto, bueno, aquí... O sea, vamos a seguir la misma tradición de Eurovisión. Que esto no se come un toro, dice nuestro amigo, el experto hombre en Eurovisión, José Luis Ibarri. José Íñigo. Nuestro amigo José María Íñigo dice, a mí esto no me llega, a mí esta canción no me dice absolutamente nada. No le llega el bigote, ¿no? La verdad que no sé, yo la he escuchado esta mañana, pues, como tanta otra gente, y es moña y es, no sé. Ya, lo que pasa es que algunas que parecía que llegaban un poco más, no se comieron tampoco un colín. Sí, tampoco. Con lo cual, esto de Eurovisión me parece que funciona por otros resortes. Aquí hay gente que... Pues tienen manía. Sí, Ahí el que decide es el lobby del Este. El lobby del Este funciona... Sí, verdad, sí, para... Oye,
En fin, oye, Antonio, no comeros un colín que manda que vaya Amaya, o que vaya Alfredo, que vaya el Independiente, que vaya otro. Desde Salomé en 1970 no ganamos una, ¿verdad? 69 concretamente. Oye, y además han conseguido grandes logros y grandes... Vivo cantando. Hombre, no, pero nosotros han conseguido grandes éxitos. El año pasado quedamos los últimos. Pero nada más, quedar los últimos es un mérito. Oye, que ni empeñándose lo consigue uno fácilmente. Claro, eso fue por ir cantando en inglés, que esa es otra, David. En televisión española a veces... Hemos hecho el ridículo. Y el gallo en varios idiomas. De Morón, que soltó el tío. En varios idiomas. El cantante, no me acuerdo quién era, pero soltó un gallo que, vamos, fue la sensación del festival. El Cuatre, que también estuvo bien. Bueno, también, mira, oye, vais también a unas declaraciones de Cecilia Roth, esta hispano-argentina, de procedencia argentina, pero en fin, su carrera fundamentalmente cinematográfica la ha hecho en España. Y más serio ese tema. Que denunciaron en una entrevista que un periodista conocido, no da el nombre, hace ya muchos años, que ya dice ella que no se acuerda del nombre, que la violó en Madrid. En el contexto de todos estos acosos. Sí, eso es unas declaraciones que ha hecho una radio andina, ¿no? dentro del contexto de denuncias que se está produciendo en el mundo del cine. ¿no? Bueno, el titular destacado del Mundo: Puigdemont en vía muerta. Esquerra se planta ante el expresidente, cumple la ley y se niega a convocar su investidura. El PDeCAT apoya a Torrent y el independentismo queda fracturado en dos bloques, y Puigdemont eleva la presión y dice que buscar un candidato alternativo sería una traición. En cualquier caso, él dice que el único candidato es él. Foto de portada de los incidentes frente al Parlamento de Cataluña. Los Mossos permiten el acoso al Parlamento. Es verdad que ha habido un momento, yo he visto una escena... Sí, los primeros momentos... La verja de esa ciudad, de la Ciudadela, del Parque de la Ciudadela, ya han dejado que entraran. Digo, ¿y usted? Pues como al haber mantenido la puerta cerrada, la verja es alta, la valla es alta, o sea, como... Pues han abierto y han entrado en tropel. Ha habido un primer momento de complicidad. Es verdad que luego la ANC pues ha dicho que retiraba, para que no quería avalar esos actos de violencia, en su lenguaje ciertamente hipócrita, porque tú convocas las manifestaciones y vas buscando un fin, ¿no? Pero que no les imputaran por para que no les imputara exclusivamente. No solo eso, esto lo miran los jueces. Ellos defienden una suerte de gandismo, ¿no? Una protesta, digamos, pasiva, sin violencia, y claro, esto hoy no ha habido provocación por parte de los Mossos ni por parte de la policía. Hoy ha habido, y el día que acorralaron la solitos, consejería de Junqueras tampoco hubo ninguna provocación, precisamente. No, quiero decir que no que es el motivo por el que están en prisión. Quiero decir que no tenían ninguna justificación para hacer lo que han hecho, como ocurrió efectivamente cuando el registro de la Consellería de... Pero aquí lo más llamativo es que, volviendo un poco, que Puigdemont llegó de la mano de la CUP, y los únicos resistentes que le han apoyado y se han presentado en el Pleno han sido los propios de la CUP, que era también una cuestión para hacérselo mirar. Los cuatro ahí con sus cartelitos provocando. Claro, tienen un problema, o sea, la CUP tiene un problema de protagonismo, o sea, que es que ya no les hacen mucho caso a nadie, y se han quedado en cuatro gatos, nunca mejor dicho, y claro, pues necesitan tienen que hacer algo para llamar la atención. Hoy han hecho el numerito ahí en el Parlamento y poco más. Y es que esto es lo que pueden hacer. No tienen más capacidad de actuación. Otros titulares de la portada del Mundo. El Gobierno estudia ahora la jornada de 35 horas para funcionarios. Pero esto es lo que le negó o recurrió contra la decisión de la Junta de Andalucía, ¿no? Exactamente, pues recurrió con la consejería, efectivamente, pues ahora parece que se ha iniciado una negociación y Montoro se muestra receptivo a hacerlo. Pero ya estaba receptivo entonces, ¿eh? Sí. No recurrió porque estuviera en contra, sino porque recurrió... También tenía la misma... Claro, recurrió porque entendía que era un asunto que no le competía. Estatal. No autonómico. Vale. Eso es importante. Y ya lo ha hecho con otras cuestiones, por ejemplo, un impuesto que puso Artur Mas a los depósitos bancarios. Usted no lo puede poner, no porque no acabe poniéndolo yo, sino porque no es de su competencia. O sea, el recurso... en Castilla y León también creo que está aprobado. Lo que pasa es que la jornada laboral de 35 horas para hay que mirar el coste que tiene eso. Es decir, si tú pones jornada de 35 horas en lugares donde tiene que haber profesionales trabajando todo el día, pon hospitales, por ejemplo. Te obliga a tener un turno más de trabajo. O por lo menos, claro, eso es evidente. El coste de la administración se dispara, pero de forma exponencial. Yo me gustaría que si el Gobierno pone una jornada de 35 horas nos dijera cuánto nos va a costar a todos los españoles. Bueno, vamos a ver, Ana, hasta donde yo sé, creo que esto no afecta a al personal sanitario de la sanidad pública andaluza. Si se lo ponen a los administrativos... Tampoco afecta al personal docente de la administración andaluza, creo. Pero si se lo ponen, por ejemplo,
ejemplo, los administrativos, ¿no se van a quejar el resto de funcionarios que Pues- tienen el mismo pues, nivel hombre, de que tienen los mismos derechos? Deberían quejarse. Claro, es que eso al final Porque es una bola de discriminación, nieve. es una clara discriminación. Unos trabajan más y otros menos. Pero lo curioso es que el Gobierno ganó el recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la Junta de Andalucía, por ejemplo, y la Junta de Andalucía lo que ha hecho es saltarse a la torera la decisión del Tribunal Constitucional, porque les ha dicho a esos mismos trabajadores que ya se beneficiaban de las 35 horas, dispongan de estas horas que tienen que trabajar por imposición del Tribunal Constitucional en asuntos propios, algunos un curso de yoga, otra cosa. Es decir, estamos en una burla al Estado de Derecho. Oye, ¿habláis de detenido un gestor de fondos por asesinar a 2 clientes? ¿Qué Sí, más información hay sobre esto? Porque no he bueno, visto en es un otros caso periódicos. que ¿Está se en ha... España esto? Sí, en Asturias. ¿En Asturias? Es un caso que se ha sabido, o sea, apareció el asesinato de estos 2 ancianos y de pronto se ha sabido, bueno, de hecho le van a hacer la prueba de ADN a este antiguo responsable de banca, que el que le gestionaba los dineros, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y se ha quedado, claro, con el fondo de estas personas, seguramente. Supuestamente. Bueno, Supuestamente. también Ese es el es motivo que del al asesinato. parecer parecía que les había engañado y les podían... Denunciar. le podían denunciar. Al gestor. También pero no hay nada probado ahora No, mismo. estaban pendientes de la prueba esta de ADN. La frase que destacáis de las palabras del rey a su hija Leonor es: tus acciones deberán guiarse por la dignidad y por la ejemplaridad. Ahí está el titular. El momento en el que el rey le entrega a su hija, le impone, vamos, ese toisón de oro, la distinción. El rey entrega en su 50 cumpleaños el toisón de oro a la princesa: te guiará siempre por la Constitución. Otra de las frases, palabras que le ha dedicado el rey. Este es el titular también del periódico ABC y foto de portada en el momento en que la princesa le hace esa reverencia a su padre, el rey. Leonor, te guiarás permanentemente por la Constitución. El rey impuso el toisón de oro a su hija en una ceremonia pública que sirvió para recordarle las exigencias de ser princesa heredera. Y esa es la foto principal de la portada principal del Mundo. En su segunda portada llevamos el tema de Puigdemont y la investidura fallida, etcétera, etcétera. El fantasma de Puigdemont divide al independentismo, así lo titula ABC. Torrent aplaza el pleno de investidura y se enfrenta al partido de Puigdemont, a Junts per Catalunya. Los manifestantes acampan ante el Parlamento tras romper el cordón de los Mossos. Es verdad que este titular ya se queda viejo porque han levantado esta noche la acampada unos 100, más o menos, que habían decidido posicionarse frente al Parlamento, y cuando los Mossos le han dicho que empezarían a identificarles y no llegaban los bocadillos, han dicho: vámonos a cenar a casa, que creo que es más rentable. Por eso es tan importante recuperar el manejo del presupuesto, Antonio. Claro, y tanto. Bueno, también habla del Brexit. Fijaos este asunto, que en Gran Bretaña se está ahora planteando la posibilidad de que haya un referéndum. Un nuevo referéndum. Un nuevo referéndum en el que se pueda votar si se aceptan o no las condiciones que se negocien con la Unión Europea. Porque si se rechazan igual, entonces se cargan también el primero, ¿sabes? Un referéndum de segunda vuelta. De segunda vuelta. Además lo lidera Tony Blair, entre otros. Claro. El Brexit causará una caída de la economía del Reino Unido de entre el 2 y el 8%. Fijaos la caída que supone. Pero es que ahora, en un presupuesto como el de Gran Bretaña. Ahora se están dando cuenta de lo perjudicial que es esto. Pero ahora, mucha gente que votó el Brexit con alegría y que ahora se está enfrentando a unas consecuencias inminentes, que es, desde luego, muy adverso para el Reino Unido. Entonces, ahora hay un movimiento para replantear algunas cuestiones, y también hay que decir que hay una política de mano tendida por parte de la Unión Europea, de oye, si queréis, olvidamos lo que ha pasado y volvemos a estar en la situación anterior, ¿no? Es que asuntos complejos no se pueden resolver en una sola pregunta. No, nunca. Y el PP, dice ABC, avisa a sus primeros espadas de que deben estar disponibles para las municipales. Aquí está apuntando a notables del partido que pueden designar para que sean candidatos a todos aquellos que han dicho te agradezco esta propuesta, pero no. Dice: a mí me da risa. Pasa el testigo, porque a mí me da risa. Exactamente. Yo creo que en Madrid va Pablo Casado, ¿no? Pablo está más o menos, está barajando, ¿no? Parece que sí, a la alcaldía. ¿no? Cristina Cifuentes Carmelo dice que no. Yo creo que está ¿Está en ello, no? en el aire. ¿No está así? No, yo creo que no está. ¿El ticket no sería Cristina Cifuentes y Pablo Casado? Yo creo que eso no está enfocado todavía. Que, por cierto, hoy en la Audiencia Nacional... No digo que no, ¿eh? La Audiencia Nacional le ha dado la razón a Cristina Cifuentes, o sea, a la Comunidad de Madrid, en el asunto este, ¿acordáis? Aquello que se reclamó, los papeles del canal, que reclamó, y que le costó, fíjate, a un funcionario. A veces, también, esto lo que pone de manifiesto es que no hay que adelantarse a los acontecimientos, y no se puede sancionar al funcionario en cuestión porque no entregó los papeles, porque ahora la Audiencia Nacional le da la razón a ese funcionario y no tiene que haberse entregado.
los papeles al Parlamento, o sea, a la Asamblea de Madrid. Es una sentencia que se ha conocido esta tarde. Yo no tengo por aquí los términos de la misma, pero fíjate, le costó el puesto a un funcionario de la Comunidad de Madrid, porque porque le puso en la apariencia de que a la presidencia de la Comunidad de Madrid de que estaba ocultando esa información al y entonces le puso en una situación comprometida. Y el funcionario dice, no tiene usted que entregarle para nada a la Asamblea, o sea, al Parlamento de Madrid, esa información. En todo caso, aquí, al Tribunal, pero no a la Asamblea de Madrid. O sea, que le ha dado la razón al gobierno de Cristina Cifuentes. Voy con El País, que destaca división, bloqueo y tensión para mantener a Puigdemont. Es el titular destacado del País. También foto de portada de la bronca que ha habido hoy en las invenciones del Parlamento de Cataluña. Y el presidente del Parlamento carga contra el Tribunal Constitucional, se niega a proponer otro candidato y aplaza indefinidamente la investidura. Así lo subraya el País. Hay unas declaraciones del escritor Jan McEwan, es que no lo leo bien, no sé, McEwan puede ser. McEwan, sí, es el escritor británico, que está presentando su libro. Efectivamente, McEwan. Bueno, dice, un referéndum de independencia no es la solución para Cataluña. Dicen esas declaraciones. Y también comenta la situación en Cataluña, que frena ya el crecimiento económico. Esto ya se ha notado. Con la previsión económica ya para este año empieza ya a notarse que lo de Cataluña empieza a pasar factura a todo el PIB español. Pero de todas formas, dice que un 3,1% es un crecimiento muy importante. Claro. Pero ya en el último trimestre el PIB ya se resintió por culpa de es que hay una pequeña desaceleración. Cataluña representa casi el 20% del PIB nacional. Es lógico. Si Cataluña desacelera por alguna razón, sobre todo la demanda interna, que es lo que se ha frenado, lo lógico es que tenga un impacto. Y también lleva aportada, lógicamente, El País el acto de hoy en el Palacio Real. Te guiará siempre por la Constitución, que es el titular de las palabras del rey dirigidas a su hija. Voy con La Razón, desobediencia a Puigdemont, es lo que titula La Razón sobre lo de hoy. Habla del asedio al Parlamento, acampada y gritos de fascistas y chusma arrimadas ya al PP, a los diputados cuando han salido. O sea, que les llamen fascistas y chusma a los diputados, tiene los que estaban ahí, además, que no representan, fíjate a quiénes representan los que estaban ahí apostados, esos 100 y pico manifestantes. Pues como muchos representan a los 4 estos de la CUP, que son los que le animaban a estar ahí, ¿no? Torrent destapa el cisma soberanista al acatar el mandato del Constitucional y aplazar el Pleno. Toca hacer política, no el ridículo, justifican en Esquerra Republicana de Cataluña, mientras Juntos por Cataluña los acusa de traidores. O sea, la bronca que mantienen ahora mismo los dos partidos separatistas. Y el expresidente, que solo se dejó ver ayer en el vídeo, forzará elecciones si no es candidato. Dice que va a intentar forzar de nuevo las elecciones. Bueno, yo soy de la opinión de que si se repiten las elecciones de aquí a 4 meses, yo creo que esto va a pasar factura a los separatistas, más. Y que no van a tener mayoría en el Parlamento. Y ellos lo saben. Y espero no equivocarme. Y yo creo que ellos también lo saben. Foto de portada para el acto del Palacio Real. Te guiarás por la Constitución, también es la frase que ha destacado el periódico La Razón. Y bueno, habla de esa Eurovisión manía. Alfred y Amaya ante el miedo a decepcionar. Reportaje sobre los chicos de Triunfitos. La Vanguardia destaca fundamentalmente de lo ocurrido hoy en Cataluña. La tensión estalla entre Puigdemont y Esquerra. El presidente del Parlamento suspende la investidura hasta que resuelva el Tribunal Constitucional. Los republicanos quieren garantías sobre el futuro gobierno y sus planes, y Puigdemont dice que no hay otro candidato ni otra mayoría posible que él. Te guiarás por la Constitución, la frase del rey a su hija. Y el beso, esa es la portada. Y un informe secreto de Theresa May, la primera ministra británica, prevé una caída económica por el Brexit. El estudio pronostica que el PIB bajará entre un 2% y un 8%, según lo duro que sea el divorcio con la Unión Europea. Es que un 2%, entre un 2 y un 8%, ¿de cuánto estamos hablando? Ana, de muchos miles de millones de euros, muchos miles de millones de euros en Gran Bretaña. Británico, pero en España... pues es en torno a 1 billón de euros. Imagínate lo que es el 8%. Pagas unas cuantas pensiones con eso. Bueno, y Trump se atribuye en exclusiva el éxito de la economía, pronuncia su primer discurso de la nación con su popularidad en plena caída libre. Pero aún así la economía en Estados Unidos va bien, ¿eh? Sí, va bastante bien. Voy con la portada de la página web de COPE a esta hora. Entre otras noticias, Puigdemont, no hay ningún otro candidato ni aritmética posible, es lo que destaca. Inés Arrimadas analiza en la linterna la jornada de hoy en el Parlamento. Y Íñigo Martínez firma su contrato con el Athletic. Pasa de ser defensa central de la Real Sociedad al Athletic Club de Bilbao.
Bueno, y los periódicos económicos, Expansión dice que Payete, que es el presidente de Telefónica, revoluciona la cúpula de Telefónica. Emilio Gallo sustituye a Luis Miguel Gil Pérez como presidente de Telefónica España, la principal filial. El secretario general y del Consejo, Ramiro Sánchez de Lerín, es sustituido por Pablo de Carvajal. Eso es el titular destacado de Expansión. 5 días, las pensiones nuevas bajarán el 0,5% en 2019, unos 75 euros al año. Pues estamos arreglados. O sea que los pensionistas dentro de 2 años encima cobrarán menos. Los que todavía se incorporen al sistema de pensiones, sí, porque en los últimos años han bajado los salarios y eso al final se nota a la hora de calcular la pensión. Y el Economista.es, Energía aplicará un recorte a la distribución eléctrica este año. Las firmas de gas pierden en 2 días en bolsa 3.162 millones por temor al ajuste. ¡Qué barbaridad! Lo que se han dejado en el parqué. Bueno, ¿qué va a ser noticia hoy, Susana Ollero? ¡Ay, no sé, me estaban hablando de... ¿Tenemos la previsión de hoy? Sí, no, vamos con la previsión de hoy. Venga, adelante, Susana. ¿Vamos con lo que va a ser noticia o vamos con la superluna, Antonio? Bueno, la superluna también va a ser noticia. O sea que puedes hablarnos de eso de la superluna. Venga, pues vamos con la superluna. La superluna. Pues a esta hora se pueden ver en distintas partes del mundo no 1, sino 4 fenómenos únicos que no coinciden desde hace 150 años. La superluna azul de sangre con eclipse. En España podemos ver en concreto la superluna azul. ¿De qué se trata? Bueno, pues se llama superluna porque su órbita está en el punto más cercano a la Tierra y vemos la luna hasta un 15% más grande y brillante. Aquí estamos viendo, hemos cogido algunas fotos de usuarios que han subido esta luna, como se estaba viendo esta tarde y esta noche en las redes sociales. Y también se le llama azul porque es la segunda superluna que se produce este mes. La anterior la pudimos ver, no sé si recuerdan, la noche del 1 al 2 de enero. Y también se está produciendo un eclipse lunar, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, como estamos viendo en estas imágenes que hemos recogido y que nos acaban de llegar a la redacción. Pero en España solo podemos ver este eclipse lunar parcialmente, o muy poquito. Y por último, en los países donde sí pueden ver este eclipse por completo, como América del Norte, Rusia o Australia, también pueden ver lo que se llama la luna de sangre, y es esa luna teñida de rojo, como estamos viendo en estas imágenes que también nos acaban de llegar, que le refleja el brillo que le llega de la atmósfera y por eso le tiñe de este color rojo. Y atención, porque estos 4 fenómenos astronómicos no volverán a coincidir hasta el 31 de enero de 2037. Antonio. Pues nada, estarás hecha una flor, vamos. Estarás guapísima, Susana, en el 2037, te lo aseguro. Yo espero, claro. Hombre, que por sí. favor. Claro que sí, estaremos los dos como 2 rosas. Para ver la nueva superluna. Gracias, Susana Ollero. Venga, vamos a hacer la última pausa de la noche y enseguida volvemos para despedirnos. Bueno, estrenamos esta noche el programa en 13, nada más concluir nosotros. Dentro de un ratito tendremos allá a Fernando de Aro con su primer programa que ha titulado Entre dos, porque la cosa va de dos, él y su invitado, para protagonizar una prolongada, reflexiva, profunda charla, que será sin duda alguna muy estimulante y muy interesante en función de los personajes que van a visitarle. Así que, Fernando, muy buenas noches, cuéntanos, ¿quién tienes hoy? Que vamos a ver en Entre dos a partir de ahora. Buenas noches, Antonio. Hoy en Entre dos tenemos a Pedro García Cuartango, que fue director del diario El Mundo, ahora es columnista de ABC. Es un periodista muy particular, porque no escribe solo sobre actualidad, escribe sobre esas cosas que normalmente todos pensamos y de las que no somos capaces de hablar. Vamos a tener también en este programa a Luis Alberto de Cuenca, que es un gran hombre de nuestra cultura, un gran poeta al que se le entiende. No es como ese arte y esa poesía contemporánea que no hay quien comprenda. A Luis Alberto de Cuenca se le entiende muy bien. A ver qué nos cuentan. Pues será interesante sin duda lo que te cuenten tanto Pedro García Cuartango como Luis Alberto de Cuenca. Te deseamos mucha suerte, Fernando, y mucho éxito. Y te veremos, por supuesto que sí. Bueno, el barómetro, ¿cómo ha cerrado? Tenemos ya cierre definitivo. Lucía Núñez, cuéntanos, venga.
Pues sí, Antonio, cerramos el barómetro a la pregunta que les hacíamos a los espectadores si creen que la suspensión de la investidura ha provocado una división entre los independentistas. Y a esta hora, pasadas 2 minutos de las 12:30, un 57,2% de los votos creen que sí, que ha provocado una división, frente a un 42,8% que creen que no. Antonio. Bueno, pues nos vamos a marchar, no sin antes. Voy a enviarle recuerdos a 2 amigos de Cuenca, que nos están viendo además a esta hora. Angelito Millán, de La Ponderosa, probablemente una de las mejores barras que hay en España, La Ponderosa de Cuenca. Y por supuesto a nuestro amigo Paco Cantarero, hombre, que también nos ve de Finca La Estacada. Y les deseo muchos éxitos y un abrazo muy fuerte a ambos. Y nada más, Paco. Pues no sé, buenas noches. que nos marchamos, que pues ya va siendo hora, que son ya las 12:32 minutos. Muy bien. Y hay que desearle suerte a Fernando Haro. Adiós, Ana Samboa, lo mismo te deseo a ti, y a Antonio San José y Carmen Oncina. Muchas gracias. Buenas noches. Carmelo ya tiene cara de sueño. Ya empieza a ponerse la cara de sueño. Se nos está haciendo mayor ya, Carmelo. Ya Sí, no claro, aguanta. ya no es como antes. Todos cumplimos. No es como antes, Todos que aguantaba cumplimos. más que un buzo debajo del agua. Ahora ya no. Bueno, que pasen ustedes buenas noches. Les dejo con Entre Dos y Fernando Haro. Hasta mañana.